Me llamo Roberto. Durante 17 largos años he sido conductor de trailers. Empecé cuando tenía 22 años y actualmente tengo 39. Debo decir que este es uno de los trabajos más duros que puedan existir. Desde pequeño siempre me llamó la atención y al crecer decidí que lo haría por el resto de mi vida. Sin embargo, hay muchas cosas extrañas que me han pasado. A pesar de tener largas jornadas de trabajo, no me puedo quejar. Gracias a esto gano muy bien y afortunadamente a mi familia no le falta nada. Como decía, lo más usual que pasa en las carreteras son intentos de asaltos, choques, hasta incluso cuerpos de gente que es atropellada. Normalmente inmigrantes desorientados, pero será para otra historia. En esta ocasión, lo que me pasó fue algo más allá de eso. Algo sobrenatural que hasta el día de hoy me da escalofríos el solo recordarlo. Hace muchos años atrás, no recuerdo la fecha exacta, pero fue por ahí del 2014-2016 aproximadamente. Yo laboraba en una empresa, la cual tenía una forma de trabajar muy curiosa. Nosotros le llamábamos el viaje sin fin, ya que esta ruta era el viaje de aproximadamente 20 horas. Estos servicios se hacían ya que tenían algunos clientes que les surgía mover la mercancía de un día para otro. Claramente, estos eran muy bien remunerados. Sin embargo, casi nunca nadie quería hacerlos por la misma naturaleza de que eran muy pesados. A mí la verdad tampoco me agradaba mucho la idea. Sin embargo, tuve una emergencia familiar con uno de mis hijos y el seguro no lo cubría totalmente, así que me animé a tomarlo. Para mi buena y mala suerte, ningún compañero quiso tomarlo, así que yo fui el asignado a este trayecto. La ruta en cuestión era salir desde el puerto de Manzanillo en Colima hasta Monterrey y tenía una duración aproximada de 2 días. En ocasiones normales, este viaje tardaba 3 o 4 días dependiendo de la carga y la ruta en cuestión, pero como mencioné anteriormente, este era un pedido de carácter urgente, así que ya mentalizado me despedí de mi familia y puse manos a la obra. La travesía inició un martes desde temprano. Cargué mi camión y estaba listo. El itinerario era manejar 15 horas seguidas hasta llegar a un paradero de camiones. En este lugar iba a dormir un par de horas y comer algo para tener energía para seguir manejando el resto del camino. Revisé mi camión y no tenía ninguna falla, por lo que procedí a iniciar mi viaje. Manejé sin parar ni pestañear. El tiempo se me fue volando. Una vez llegando al paradero y entrada la noche, me bajé a revisar que todo siguiera en óptimas condiciones en mi camión. Me cercioré de que todo estaba bien y con un par de horas de sueño, procedí a usar un pequeño artilugio que varios sabrán a lo que me refiero, para aguantar lo que me restaba del viaje, puesto que ya no me detendría hasta llegar a mi destino. No es ningún secreto que en este tipo de viajes siempre se utilizan este tipo de sustancias para aguantar. Incluso la policía está al tanto y nos permite llevar cierta cantidad, ya que prefieren que estemos bien despiertos y atentos a que ocasionemos una catástrofe al quedarnos dormidos al volante. Total, ya estaba todo preparado y listo para reanudar mi aventura, cuando de pronto vi una sombra que se me acercaba. Ya cuando estaba más próximo de mí, noté que era un joven. Se veía algo extraño, ya que tenía una apariencia desaliñada. Parecía que no había dormido, ya que tenía unas enormes ojeras. Un poco tímido me dijo que si podría darle un aventón. Claramente lo miré con desconfianza, ya que podría ser un 4 o una trampa para que me asaltaran. Sin embargo, el chico no se veía con malicia, más bien parecía que algo triste o malo le había pasado y estaba buscando llegar a su destino de cualquier forma. Le pregunté que para dónde iba y me indicó su destino. Curiosamente me quedaba de pasada, así que echándole otro vistazo otra vez y tras una rápida valoración, decidí aventurarme y aceptar su petición. Después de todo, en este mundo tan difícil, siempre hay que ayudar al prójimo cuando se tenga la posibilidad y claro, bajo ciertas circunstancias. Me dijo que tenía intenciones de cruzar a Estados Unidos y que ahí vería un pollero, el cual lo llevaría del otro lado. Le pedí que abriera su mochila y que se levantara la camisa para cerciorarme de que no tuviera armas ni nada por el estilo. Una vez revisando que todo estaba bien, le dije que se subiera. Él me dio una sonrisa sincera y me dio las gracias para después subirse a la cabina. Pasó un rato de estar manejando y le ofrecí al muchacho una botella de agua y algo de comida que me había sobrado, ya que se le veía en mal estado. Él me dio las gracias y me comentó que no había comido nada desde el día anterior. Se comió el sándwich que le di y unas papas. Este venía muy callado y solo me respondía lo que venía preguntando, como para hacerle plática, pero solo se limitaba a responder. Mientras los kilómetros iban transcurriendo, el muchacho empezó a agarrarme confianza y fue soltando un poco más la lengua. Me comenzó a contar que venía de Honduras con la intención de cruzar al otro lado. Sin embargo, en el camino tuvo mala suerte y le habían robado todo lo que traía.
A decir verdad, venía disfrutando de la plática, ya que normalmente uno solo viene con sus pensamientos en estos largos trayectos. Ya avanzando, y con tan solo un par de horas de trayecto, siendo las 3 de la madrugada aproximadamente, y en medio de la nada, rodeados únicamente por la oscuridad, el muchacho me dijo que en un tramo más adelante se bajaría. Yo sorprendido le pregunté que por qué, si todavía faltaba algo de camino, que en esa zona no había absolutamente nada. Él solo siguió insistiendo con lo mismo. En esos momentos comencé a tener un poco de desconfianza y sospecha, ya que pensé que probablemente sería una emboscada para robarme. Sin embargo, al final accedí, ya que tampoco quería llevarlo a la fuerza hasta mi destino. En una brecha de terracería me indicó que ahí se bajaría. Eché un vistazo por los retrovisores y me cercioré de que no hubiera nada extraño en los alrededores y decidí detener la marcha. El muchacho abrió la puerta y simplemente se bajó. Cuando abrió la puerta, sentí un ligero frío extraño. Conmovido por su historia, decidí darle un billete de 500 en un acto de generosidad, ya que parecía ser sincero con sus palabras y me había tocado el corazón la plática que habíamos tenido. Esperé un momento, curioso, para ver qué hacía, y me sorprendí al ver que se metió entre los matorrales en medio de la oscuridad de la noche. La verdad, ya confundido, pero con el tiempo encima, decidí no darle importancia y simplemente seguí mi camino. En un par de horas más llegué a mi destino, Monterrey. Entregué la mercancía a tiempo, hice los formularios de rutina y empecé a dar la bitácora de viaje, en el cual expliqué que había subido un muchacho para darle un aventón, ya que los camiones llevan un GPS y la chica de monitoreo me preguntó que si todo bien, que por qué me había detenido. Normalmente son preguntas de rutina, ya que a veces hay tráfico por accidentes o situaciones similares, además de que en la cabina hay cámaras y si las llegaban a revisar y no avisaba, me metería en problemas. Después de un tiempo me hablaron desde la base, ya que habían revisado las cámaras y dijeron que mi bitácora estaba mal, ya que no se veía ninguna persona en la cabina, que efectivamente se escuchaba que venía platicando, pero solo se escuchaba mi voz. Les dije que eso no era posible porque estuve varias horas con aquel muchacho. Me tomaron de loco y lo atribuyeron a que tal vez lo estuve alucinando por la sustancia que me había metido. Ya de regreso, pedí mirar las cámaras, ya que no se me hacía creíble lo que me decían, y ciertamente, solo se me veía hablar solo durante el trayecto. Incluso se ve cuando se abre la puerta y estiro la mano para darle el billete y este cae al aire. Ya un poco atemorizado e incrédulo, me empezaron a cuestionar que si había utilizado alguna clase de estimulante para aguantar el viaje, a lo cual respondí que sí. Como dije, es algo normal y secreto a voces, que nunca se admitirá públicamente. En la base se atribuyeron a que era eso y simplemente dijeron que controlaba las dosis, ya que podría sufrir un accidente. Incrédulo quise revisar la evidencia. Revisé mi cartera y me faltaban los 500 pesos, y también las papas y el agua que le había dado no estaban en la cabina, ni el sándwich, como si simplemente hubiera desaparecido. Yo estoy completamente seguro de que no lo soñé ni lo aluciné, y en viajes futuros que hice sobre la marcha, hablando con otros camioneros en el paradero, les conté mi experiencia y ellos me preguntaron las características de aquel muchacho. Se las dije y se miraron entre ellos y procedieron a contarme la historia. Resulta que años atrás, ese joven había pedido aventón a un trailero y en el transcurso del camino tuvieron un accidente en el cual trágicamente perdieron la vida ambos, y desde entonces es normal que se le encuentre en el camino y les pida aventón. Me quedé pálido con lo que me habían dicho y decidí simplemente hacer unas oraciones por acá. Mi nombre es Alfonso, tengo 21 años y la siguiente historia que les contaré, más que un conocido o familiar, es un rumor que se hizo de boca en boca entre los vecinos de la colonia donde vivía. Este era un vecino el cual se dedicaba a conducir trailers para entregar mercancía comúnmente. La historia que les cuento ocurre en Oaxaca, para que tengan un punto de referencia. No sé la verdad bien cómo era la historia de esa casa, pero el caso es que los habitantes se desaparecían un par de meses y luego volvían a habitar la casa. Me imagino tenían otra casa en otro lado o algo así, la verdad no sé. Él vivía con su esposa y un hijo de aproximadamente unos 16 o 17 años. La verdad es que el trailero era muy buena persona. Nos dijo su nombre, Alberto. Su edad no me la dijo, pero andaría por sus 45, 48 años de edad aproximadamente, aunque tal vez debido a las desveladas se veía mayor. El caso es que éramos vecinos de como a 2 cuadras, y siempre que nos encontrábamos en el camino por las calles de la colonia, nos saludábamos amistosamente y platicábamos un poco. Nos llevábamos también con aquel sujeto que cuando iba a la tienda nos decía que si queríamos algo o simplemente platicábamos y echábamos cotorreo. Como casi toda mi familia vive por la colonia, tenía un tío a 1 cuadra, otro tío a 2 cuadras y así. Por eso es que toda mi familia se llevaba bien con el trailero, que seguidamente se juntaban para echarse unos tragos entre ellos, y claro, yo ahí estaba para los mandados. El trailero no tenía tanto dinero, pero tampoco vivía mal.
La verdad es que los salarios de los conductores de camiones suelen ser buenos. Sin embargo, empezó a tener una muy mala racha de eventos desafortunados en su vida, y fue así que empezó a perder y perder los pocos ahorros que con mucho esfuerzo había logrado conseguir. Para empezar, como él suele viajar mucho, es de esperarse que la esposa se sienta sola. No aguantó la soledad y terminó cayendo en la infidelidad. Al enterarse Alberto de esto, cayó en una depresión profunda y se terminaron divorciando. Para su mala suerte, estaban casados por bienes mancomunados, así que perdió gran parte de su patrimonio, aunque curiosamente no le quitó la custodia de su hijo. Tras ese problema inicial y en su desesperación, empezó a buscar formas de recuperarse económicamente de aquella desafortunada situación. Con el tiempo, encontró un negocio en el cual lo empezaron a envolver y terminó cediendo a la presión para entrarle. No era un negocio ilegal ni nada por el estilo. Era ese tipo de negocios de referidos, donde tú metes a varias personas y cada persona aporta una cantidad de dinero, de la cual te toca una parte a ti, y esas personas meten a otras, y así se va dando. Es conocido como estafa Ponzi o piramidal, para quien no la conozca. El caso es que él, muy ilusionado, empezó a meter muchísima gente convenciéndolos, y cuando todo se vino abajo, esas personas empezaron a amenazarlo para que les pagara. Es aquí donde estaba hasta el cuello de deudas y sin saber qué hacer. En el punto más bajo de su vida es donde vino lo escalofriante. Él seguía trabajando de trailero y empezó a dobletear turnos. Siempre trataba de que le dieran más rutas para trabajar más y más, pero básicamente todo el dinero que ganaba lo utilizaba para pagar las deudas y la manutención de su hijo, por lo cual no le veía fin. En una de esas veces que se reunió con mi tío para echarse unos tragos, los cuales de buena fe le invitaban a mi tío por lo mismo de sus deudas, el trailero les contó que habían estado sucediendo cosas muy extrañas en el transcurso de sus viajes, que se había encontrado al diablo en uno de sus viajes. La historia iba algo así. El trailero entregaba mercancía a un pueblito que se encontraba a 9 horas de distancia de la ciudad, pues iba en su ruta de noche como habitualmente lo hacía. Iba concentrado en el camino, pero a la vez pensando en las deudas, en su hijo, cómo lo haría para pagar su educación, sus gastos y cosas así por el estilo. Pues ya metiéndose en la sierra, hay demasiados árboles montañosos. De hecho, la pura carretera es en la montaña, en la cual está todo completamente solo y en obscuridad total. No hay focos ni nada, solo se iluminaba por los faros de luz de su unidad y el brillo de la luna. Ya estaba como una cuarta parte de la sierra. Solo le faltaban como 4 horas aproximadamente para llegar a su destino y entregar la mercancía, la cual eran frutas y abarrotes, cuando de pronto vio en medio de la carretera un señor. Este se encontraba parado, muy elegante en realidad, demasiado, para estar en medio de la sierra a las 3 de la madrugada, pensando en que algo malo pudo haberle pasado, como haber sido víctima de la delincuencia, o tal vez se le quedó parado el carro. Decidió orillarse para preguntarle su situación. El señor le dijo que se dirigía a 1 hora desde ese punto en un lugar que no recuerdo el nombre. Empezó a contarle que iba en el camino con tranquilidad, cuando de pronto se le emparejaron y le obligaron a bajarse del auto, para después quitarle sus pertenencias de valor, como el reloj y el celular, y se fueron con rumbo desconocido los malhechores. Sin embargo, le dijo que llevaba mucho dinero escondido, el cual no se dieron cuenta, y llevaba consigo mismo encima. Le ofreció 5,000 pesos a cambio de llevarlo a su destino. El trailero, con las deudas encima y sin pensarlo 2 veces, aceptó el trato y le abrió la puerta para que se subiera. Ya una vez arriba, le entregó el dinero y cerró la puerta. Ya una vez reanudando su camino, comenzaron a platicar. Es en ese tipo de conversaciones que fluyen tanto, que de la nada agarras confianza y empiezas a platicar tus problemas. Fue así como el trailero empezó a contarle todo lo que le había pasado y sus preocupaciones. Después de un rato de estar escuchando sus problemas, hubo un silencio, un par de segundos, y aquel elegante pero extraño sujeto le dijo: «Yo tengo la solución para todos tus problemas. Tienes que entregarme la vida de personas que sean importantes para ti. Empieza por tu familia, luego por tus amigos y después tus conocidos. A cambio de eso, yo te daré 100,000 pesos por cada alma que coseche gracias a ti. Tienes una oportunidad cada semana para hacerlo. Una vez que lo hagas, debajo de mi asiento aquí mismo en la cabina, encontrarás el dinero sin falta. Y para que veas que no te estoy mintiendo, mañana puedes checar aquí mismo y te encontrarás el dinero». En eso le pidió que se orillara para bajarse. Al detener la marcha, aquel misterioso sujeto se bajó y dice que le vio una cola roja, además de haber dejado una marca de quemaduras en el asiento. Todo esto se lo contó en confianza a mi tío. Dice que efectivamente el día siguiente encontró el dinero bajo el asiento, los 100,000 pesos que le había prometido,
La cosa es que desde ese entonces empezaron a ocurrir cosas muy extrañas. Tiempo después se llevó a su hijo de ruta y resulta que tuvieron un accidente en el cual su primogénito perdió la vida. Sin embargo, lo raro de esto es que Alberto el trailero no sufrió ni un solo rasguño. Quedó totalmente intacto. La cosa es que desde ahí nos empezó a dar mala espina. Como es común, el rumor se esparció por toda la colonia y todos los vecinos dejamos de llevarnos con él por temor de la historia que contó. Con el paso del tiempo, empezó a construir en aquel lugar que era su hogar. Esa casa era modesta, humilde, por así decirlo. Compró un terreno que estaba al lado y demolió su casa para construir una nueva de 2 pisos, la cual incluso tenía alberca con acabados de lujo. Se compró una camioneta cara también y empezó a hacerse notar que portaba mucho dinero. Todo esto te estoy contando que pasó hace unos 7-8 meses aproximadamente. La cuestión es que ya tiene un par de meses que desapareció y no se ha sabido nada de él. Con el tiempo, se metieron a vandalizar esa casa ya que se dieron cuenta que estaba abandonada y dentro encontraron todo tipo de altares hacia la Santa Muerte, así como al diablo. Había cráneos. No me quiero ni imaginar si el trailero hubiera usado nuestras almas para enriquecerse. Sea como sea, simplemente el trailero hoy en día se encuentra como desaparecido. Mi nombre es Carlos. Actualmente tengo 20 años, pero la historia que les contaré es cuando tenía aproximadamente 16 años de edad. Mi padre es trailero y desde pequeños siempre nos llevó de viaje con él. En muchas de esas ocasiones nos tocaba recorrer carreteras, las cuales eran muy solitarias. Es ese tipo de carreteras donde no hay nada por largos tramos, más que gasolineras o tiendas de conveniencia como Oxxos y regaderas. Alguna vez entre tantos viajes nos tocó pararnos como a las 9 de la noche a una tienda, la cual más que un Oxxo parecía como un Soriana pequeño. Tenía comedor, cocina, baños, regaderas. Vendían absolutamente de todo lo que pueda haber en un supermercado. Afuera estaba la gasolinera con un estacionamiento grande. Estábamos sentados cenando y desde la ventana vimos algo realmente impactante, lo cual, hasta el día de hoy, aún me sigue impresionando cuando lo recuerdo. Era un hombre que se encontraba del otro lado de la carretera. Como dije, al lado hay puro cerro o monte como lo conozcan, por lo cual él estaba al pie de la carretera. Lo primero que pensé es que tal vez se le había caído algo en el camino y se había bajado a recogerlo, pero no, simplemente estaba ahí parado, viendo hacia la nada. Le dije a mi papá y volteó a verlo, y efectivamente él también lo estaba observando. Pasaron unos segundos así hasta que empezó a caminar para cruzar la carretera. En eso venía un tráiler a toda velocidad y justo cuando iba a impactarlo, simplemente desapareció. El tráiler ni sonó el claxon. Parece como si ni siquiera lo hubiera visto en el camino. Sin embargo, yo y mi papá estamos muy seguros de que vimos aquella extraña silueta desaparecer frente al camión. Un poco choqueados, le contamos a la encargada del mini super lo que habíamos presenciado y nos contó su historia. Resulta que hace unos meses el señor venía en estado de ebriedad conduciendo su camioneta y en ese preciso momento perdió el control del volante y terminó volcándose. No era la primera vez que se reportaba ese tipo de avistamientos. De hecho, era habitual que incluso a veces se escuchaban ruidos de choques y al ir a revisar todo estaba normal, así como también se le ha visto a ese mismo señor merodeando por ahí. Al parecer, debido a la muerte tan repentina e inesperada, hizo que no se diera cuenta de que dejó este mundo y sigue buscando el camino en el mundo de los vivos. Yo la verdad es que solo de recordarlo me da escalofríos. Mi papá decidió comprar una veladora y prenderla fuera de la tienda como una clase de ofrenda para aquel pobre sujeto que perdió la vida en aquella trágica noche. Si las historias te están gustando, tómate un momento para suscribirte y dejar tu like. Eso me ayudaría bastante con el algoritmo de YouTube. Continuamos. Me llamo Brandon. Mi papá es camionero de toda la vida. Actualmente tengo 24 años. Cuando yo tenía 18 años de edad, me iba con él de viaje a ayudarle a descargar el camión y me daba dinero, ya que había tomado la decisión de tomar un año sin estudiar, a lo cual a mi papá no le pareció nada esta idea y me tenía que ir con él a trabajar. Bueno, resulta que una noche, en uno de tantos viajes que hicimos, como es a las 2 o 3 de la madrugada aproximadamente, pues íbamos subiendo por un cerro en la carretera y era un tramo de casi 1 hora de pura subida y otra de bajada para cruzarlo. El caso es que a la hora ya mencionada, pues íbamos dos, y después ya no supo cómo fue que terminó de subir y bajar el cerro, y cómo fue que llegó a la gasolinera donde estábamos estacionados.
Me gusta pensar que fueron las mismas almas de las personas que en algún momento cayeron por los barrancos del cerro en sus vehículos y que de alguna forma guiaban el camino para llegar a salvo a los conductores que se quedan dormidos en la carretera. También en otra ocasión en un viaje, el cual era en una tipo montaña o un cerro, cuando de pronto vimos a lo lejos una luz, la cual se convirtió en una bola de fuego y salió para perderse entre los cerros. Dice mi papá que entre sus amigos traileros es muy común que pasen ese tipo de experiencias, que seguramente era una bruja o nahual que se había convertido y se había movilizado de la zona. La soledad de las carreteras, así como su completa penumbra, hacen de estos lugares perfectos para todo tipo de avistamientos, desde brujas y espíritus de gente fallecida, como encuentros con demonios o hasta el mismo diablo. Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra bruja en la caja de los comentarios. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y dejar tu like para que la comunidad de Terror Nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más. Buenas noches, Foster, y a todos los miembros de la comunidad de Terror Nocturno que disfrutamos de tus narraciones. Mi nombre es Roberto, tengo 43 años, soy trailero de toda la vida. Desde niño siempre me llamó la atención y a mis 20 años me hice conductor de camiones. Lo que les contaré sucedió hace unos 7 u 8 años aproximadamente. Me dirigí desde el puerto de Manzanillo, en Colima, con rumbo hacia Apodaca, Nuevo León. Estuve conduciendo durante muchísimos años y nunca había visto nada de índole paranormal. Los accidentes y robos a mano armada hasta cierto punto son comunes, pero hasta ahí. Mis compañeros del volante sí llegaron a contarme varias experiencias de miedo suyas que les habían ocurrido, desde fantasmas, ruidos de choques inexistentes, animales extraños o nahuales, entre otros. La verdad es que me gustaba escucharlas porque se me hacían interesantes, pero realmente nunca creí en ninguna de sus historias. Nunca me tocó toparme con alguna de esas cosas de las que tanto pregonaban se les habían aparecido en reiteradas ocasiones. En esa ocasión era un viaje algo largo. Todo transcurrió con normalidad en la tarde. Cuando cayó la noche, me encontraba escuchando música. Ya me había cansado de repetir las mismas canciones una y otra vez. De repente, empecé a sentir un cambio abrupto de la temperatura. Los grados centígrados empezaron a bajar de la nada y hasta sentí un escalofrío horrible recorrer todo mi cuerpo. La sensación de frío se quedó detrás de mí. La sentí en toda mi espalda. ¿Has escuchado cuando dicen que cuando le dan escalofríos a la gente es porque un espíritu está cerca? Pues bueno, algo así fue lo que me pasó. Cuando sentí esto, me desconcentré un poco del camino, y cuando retomé la mirada hacia el camino unos metros adelante en las orillas de la carretera, vislumbré una silueta negra. Ya cuando me fui acercando un poco más, pude verlo mejor. Era un muchacho, sin embargo, tenía una apariencia peculiar. Venía con una mochila, su vestimenta parecía un poco sucia y también tenía el pelo como nido de pájaro, muy desarreglado. En general, se veía que llevaba rato en el camino, se le veía muy cansado. Normalmente no suelo darle aventones a desconocidos, tanto por seguridad mía como por cuestiones personales que no me gusta conversar con la gente. Sin embargo, debo decir que ese escalofrío sí logró asustarme un poco. Así que sin mucho pensarlo y analizando rápido la situación, decidí orillarme. Después de todo, podría hacerme algo de compañía. Aunque yo no creía en esas cosas sobrenaturales, la verdad es que sí soy muy asustadizo. Ni las películas de terror me gustan. Me detuve unos metros adelante debido a que llevaba algo de velocidad y no pude detenerme justo a su lado. Por el retrovisor, vi cómo venía corriendo y se le dibujaba una sonrisa de oreja a oreja porque me había detenido. Le abrí la puerta y se subió. Me agradeció el gesto y me dijo que llevaba horas en la carretera y nadie quería detenerse. Por algo será, pensé de forma despectiva, a decir verdad por su apariencia. Empezamos a platicar y me contó que se llamaba José. Se dirigía hacia Monterrey. Era un joven de aproximadamente unos 19 años de edad. Para su buena suerte, me quedaba de camino a Apodaca y Monterrey, así que no tendría que transbordar otro trailero o viajero. Se alegró mucho, le seguía haciendo plática, pero su temperamento empezó a cambiar. Pasó de ser muy amable y agradecido a responder de forma poco cortés. Ya ni siquiera volteaba a verme cuando le hablaba, e incluso a veces ya ni siquiera respondía. Empecé a tener un mal presentimiento debido a este repentino cambio de actitud aunado al frío que había sentido un par de kilómetros atrás, el cual seguía sintiendo en mi espalda. Me empecé a sentir mal y comencé a frenar el camión,
ya que había visto un camino de terracería adelante y me iba a detener un poco. El muchacho muy serio me dijo que no me detuviera, que siguiera el camino. Ya asustado y con el corazón latiendo a 1000, decidí seguir sus indicaciones. Después de todo, faltaba muy poco para llegar. Esos 40 minutos restantes de camino se me hicieron eternos. Poco antes de llegar a la ciudad, me dijo el muchacho: aquí me bajo yo. Fue entonces que me orillé. El muchacho me agradeció sin voltearme a ver ni nada y dejó la puerta abierta. El colmo del descaro, pensé. Me esperó unos segundos a ver si volvía a cerrarla, pero no. Cuando me quise estirar para cerrar la puerta, un fuerte escalofrío me volvió a dar en mi espalda, pero mucho más intenso que el primero. Me hice para atrás y pude ver cómo de la parte de atrás de la cabina salió una sombra y descendía de mi tráiler. Me le quedé viendo cuando de pronto le tomé sentido a la figura. Era una mujer de pelo negro, la cual tenía el rostro hecho trizas. Al parecer venía acompañando a aquel extraño muchacho que probablemente era algún tipo de brujo o algo así, ya que pidió pararse en medio de la maleza. Nunca supe qué era lo que llevaba en su mochila. Tal vez esa era su forma de pedir aventón, pensé. Jamás volví a levantar a nadie en la carretera por ningún motivo. Me llamo Yair, soy del Estado de México, de Azcapotzalco para ser más preciso. Tengo más de 20 años en el negocio y he hecho muchísimos viajes a casi todas partes de México, del norte al sur, del este al oeste. Esto que les voy a contar me pasó en un viaje que hice con destino a Zihuatanejo, en el estado de Guerrero. Eran vísperas decembrinas, así que el clima era relativamente frío. El cielo se perfilaba para caer una inminente lluvia. Todo transcurría con normalidad. Sin embargo, la comida donde me había parado unos kilómetros atrás, en un lugar de esos de carretera de dudosa calidad de higiene, empezó a hacer efecto. La siguiente caseta o paraje se encontraba aún demasiado lejos y sentía que no iba a lograr llegar. Así que examiné rápido el camino y me cercioré de que no viniera nadie siguiéndome ni alguna situación de posible peligro. Así que busqué una brecha donde detenerme de rápido. Uno como chofer debe estar siempre alerta, ya que siempre hay posibilidad de que nos roben la mercancía, aunque ni sepan qué es lo que cargamos en la caja. Me bajé rápido y me metí entre la maleza en la oscuridad para hacer mis necesidades. Para mi buena suerte, llevaba un rollo de baño en la cabina. Terminé de hacer lo mío y me limpié. Me estaba subiendo los pantalones cuando sentí una mirada. Ya sabes, esa sensación de que alguien te está observando. Sentí un pequeño escalofrío y volteé a ver a todos lados. Igual y pudo haber sido algún animal o algo así, es lo que pensé. En fin, me subí los pantalones y me subí a mi tráiler. En el momento en que estaba por encender el motor, logré ver por el rabillo del ojo una silueta. Era un hombre que estaba parado al otro lado de la cabina. Con el miedo encima, encendí mi unidad y salí volando de aquel lugar. Probablemente era miembro de alguna banda de delincuentes que se dedican a robar traileros. Minutos después, cuando ya estaba más calmado, llegué al paraje de camioneros. Una vez ahí, le conté a un par de camioneros que estaban estacionados. Varios me dijeron que tuviera cuidado porque últimamente estaban robando mucho en la carretera. Sin embargo, uno de ellos me dijo algo diferente. Mencionó que seguramente era el alma en pena de alguien que había perdido la vida en la carretera en esa zona recientemente. La verdad es que yo no creo en eso, y al parecer, uno que otro del paraje tampoco, ya que empezamos a bromear y reírnos de lo que estaba diciendo aquel sujeto. Tras unas carcajadas, ya recobré el aliento y volví a subirme a mi unidad para seguir en el camino, pensando que aquello solo había sido un intento de robo frustrado. Unos kilómetros más adelante, volvió la señal de celular. Para quien no viaje mucho, hay algunos tramos en carretera donde se pierde totalmente la señal de celular. Me empezó a estallar el celular de mensajes. Era mi esposa, la cual estaba desesperada porque había tenido una crisis mi hijo en medio de la madrugada. Me estaba contando que estaba de camino al hospital. La verdad no logré leer bien todos los mensajes, ya que tenía miedo de chocar. Cuando vas tras el volante es peligrosísimo distraerse, así que tan pronto cuando encontré una brecha me estacioné para leer los mensajes y marcarle, cuando de pronto sentí una presencia al lado. Al voltear a ver, era aquel sujeto que había visto kilómetros atrás cuando me detuve a hacer del baño. Ahora logré verlo con más claridad. Tenía la cara desfigurada y lleno de manchas rojas. Me asusté muchísimo y le grité que quién era, que qué es lo que quería. El sujeto solo se fue acercando más y más hasta que arranqué mi unidad y me fui rápido de ahí. Llegué al destino y entregué mi mercancía. Ya de regreso de día, por coincidencia me volví a encontrar al sujeto del paradero, que me dijo que probablemente era un alma en pena. Le conté lo que me había pasado y dio un suspiro. Me dijo que lo mismo le había pasado en ese mismo tramo, que no me había querido asustar, pero que en esa zona una persona perdió la vida de forma muy trágica,
y era común encontrarse con su espíritu, que seguramente me paré exactamente en el lugar de su fallecimiento, a hacer mis necesidades, y eso no le gustó en lo absoluto a su alma, ya que ahí se encontraba una cruz de madera que simbolizaba dónde había perdido la vida, y aunado al haberme burlado del espíritu, seguro él fue el responsable de mandar a mi hijo al hospital para enseñarme una lección que uno se debe fijar qué es lo que hace y no burlarse de los muertos. Ya tiempo después, arrepentido por el error que había tenido, en un viaje que me volvió a salir por el rumbo, me detuve por la zona, y efectivamente ahí estaba su cruz y una pequeña lápida. Le encendí unas veladoras, recé un par de oraciones, me disculpé y me fui de ahí. Yo no me reí con mala intención con los otros camioneros cuando me detuve, pero esto me enseñó a jamás burlarme de lo que no conoces. Buenas noches, Foster. Me llamo Josué, soy de Puebla. Tengo 29 años y soy chofer de una empresa que se dedica a surtir materiales de construcción, así como su traslado. La empresa, a decir verdad, es algo grande, así que a veces surta ciudades y estados vecinos cuando se amerita un traslado grande. Esto que te cuento ocurrió en el año 2020. En ese entonces tenía 26 años. Una noche, mi patrón me marca para pedirme conducir hasta Hidalgo a dejar un cargamento de carácter extra urgente. Se lo habían pedido de la noche a la mañana. Me dijo que comprendía que era muy poco tiempo de anticipación y de madrugada, pero que le echara la mano con ese favor, y a cambio me iba a dar un bono especial. En ese entonces eran vísperas de regreso a clases, así que el dinero no me vendría mal, ya que mi hijo iba a entrar a la escuela y ocuparía comprar sus cosas. Me alisté rápido y me fui hacia la empresa. Al parecer le había marcado a otros empleados para que cargaran el camión, puesto que había varias personas cargándolo cuando llegué. Me dio indicaciones de a quién iba dirigido el cargamento y me subí a mi unidad. Ya una vez en la cabina, mi jefe se me acercó y me dijo que el cliente le había pedido el favor de llevarle también una pequeña caja que había dejado lista para recoger esta tarde. La caja estaba cerrada herméticamente, así que no sabía su contenido. Le pregunté a mi jefe y me dijo que no le habían dicho qué era, pero que no importaba hacerle ese pequeño favor. Después de todo, le estaba haciendo una buena compra de material. Y el viaje relativamente cerca, me haría cuestión de 5 o 6 horas aproximadamente. Eran las 11 de la noche, así que la mañana siguiente ya estaría de vuelta en Puebla. Emprendí mi camino. Al paso como de 1 hora y media aproximadamente, cuando iba en carretera, empecé a escuchar unos sonidos extraños. Era como si algo tratara de llamar mi atención. Eran unos pequeños golpes metálicos, seguramente de la misma lámina del camión. Volteé con cuidado a revisar, pero no vi nada raro. Estos ruidos fueron subiendo su insistencia y fuerza conforme más avanzaba. De repente, se escuchó un fuerte ruido metálico, como si hubiera sido un choque. Miré por el retrovisor, pero no había señas de nada. Después de eso, los ruidos acabaron. Seguí el viaje con relativa tranquilidad, aunque algo alterado por lo que había pasado, cuando como a los 30 minutos de ese sonido estrepitoso, empezaron a escucharse ruidos más extraños. Ahora eran como tipo quejidos, sonaban como lamentos. Empecé a sentir un frío inusual que me caló hasta en los huesos. En este punto, ya estaba muy nervioso. Me quise convencer a mí mismo que era por la adrenalina y el miedo de haber escuchado los otros sonidos, que seguramente eran por el sueño, pero ya estaba en un estado mental alterado. No sé, me puse muchas excusas para quererle dar una explicación lógica. Sin embargo, los lamentos continuaban sin cesar. En un punto ya asustado, empecé a sugestionarme. ¿Han escuchado que dicen que cuando ya estás acostada en tu cama y te llega una invitación para salir de tus amigos, debes rechazarla, porque es la huesuda la que te llama? Pues bueno, empecé a sugestionarme con eso. Seguramente me estaba atormentando y haría que me estrellara o algo así. A este punto, ya me encontraba demasiado asustado y alterado, y conducía lento. Ya cuando estaba a punto de llegar a mi destino, los sonidos se acabaron abruptamente. Llegué al lugar indicado y me recibió el cliente y sus muchachos rápido descargaron el camión. Me preguntó por la caja y se la entregué. Cuando estaba platicando con él, le conté lo que me había pasado en el camino y los ruidos que había escuchado. El señor se puso pálido, pero no hizo preguntas. Acabaron de descargar la mercancía y el señor me dio una buena propina por el favor. Ya de regreso a Puebla, todo transcurrió con normalidad. Una vez llegando, le conté a mi patrón todo lo que había pasado, y fue ahí que entendí qué es lo que había pasado en realidad. Resulta que el cliente tenía un hijo viviendo en Puebla, el cual perdió la vida debido a un accidente automovilístico fatal que había dejado su cuerpo totalmente irreconocible. Debido a aquella enfermedad que nos azotó en el 2020 y debido a las normas de sanidad, su cuerpo fue cremado. Por cuestiones de contingencia de la misma sanidad, nadie de su familia se podía arriesgar a trasladarse a Puebla para recogerlo, así que se le ocurrió esa idea: hacer un pedido de mercancía y aprovechar para que mandaran las cenizas de sus hijos en la caja
se encontraba la urna con las cenizas de su hijo en su interior. Mi patrón lo sabía todo, solo que no quiso contármelo para no asustarme, ya que era el único chofer disponible que podía hacerle ese favor. Al parecer, no siempre sabes qué es lo que realmente transportas. Historias realmente perturbadoras. Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra calavera para saber que terminas de ver este video. Si las historias te gustaron, deja tu like, suscríbete y comparte este video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche. Buenas noches, Foster. Me llamo Ricardo. Hace poco encontré tu canal por un video de traileros y me animé a mandarte mi historia. Esto que te voy a contar me sucedió en el año 2017. En aquel entonces yo tenía 25 años y apenas estaba comenzando en este oficio de ser trailero. Actualmente tengo 31 años y sigo en este oficio. Sin embargo, lo que me pasó esa vez me dejó marcado para siempre. Una tarde, el patrón me encomendó hacer un viaje. Tenía que trasladar en el camión una caja refrigerada, la cual se encontraba llena de carne de res. Aunque vaya en condiciones frescas, realmente no se hacen traslados largos cuando se transportan este tipo de productos. Como ustedes sabrán, en este oficio se pasa demasiado tiempo solo en carretera y solo te tienes a ti mismo y tus pensamientos. Por lo cual, si eres casado y tienes hijos, realmente no puedes dedicarle mucho tiempo a estar con tu familia. Por lo cual le dije a mi esposa que quería llevarme al niño en el viaje, que el traslado sería corto y regresaría pronto a casa. La convencí diciéndole que me sentía muy solo en el camino y que al menos en esta oportunidad me dejara llevarme a mi hijo conmigo. En ese entonces, mi hijo tenía 4 años de edad. Como es obvio, un niño de su edad se emociona muchísimo con los camiones y desbordaba alegría cuando lo subía a la cabina. Así que cuando le dije que me lo llevaría en esta aventura, su felicidad estalló. Se llegó el anhelado día. Para mí era algo muy especial, ya que sería el primer viaje que realizaría con mi hijo a mi lado. Me llevé la unidad al punto de embarque, recogimos la mercancía y nos enfrascamos en un nuevo viaje, con la particularidad de que ahora mi hijo me acompañaba. Todo el camino era de mi patrón, el cual me informaba que desafortunadamente, por la zona donde me encontraba, no habían logrado contactar alguna vulcanizadora móvil, la cual se encargara de mi situación en ese momento, pero que mañana a primera hora llegaría. Esto me llenó de preocupación, pues eso significaba dos cosas. Por un lado, tendría que orillarme en la carretera y quedarme en medio de la nada, en la completa oscuridad, temiendo que no me fueran a asaltar. Pero lo que más me preocupaba era que no solo estaba en riesgo yo, sino que mi pequeño hijo me acompañaba. Llamé a mi esposa y le conté la situación tras colgar con la gente de la empresa. Ella se puso muy nerviosa, pero comprendió que era una situación completamente fuera de mis manos. Me dijo que cerrara bien el tráiler y cuidara mucho a mi hijo. Me dio la bendición y colgamos la llamada. Realmente no sabía dónde estaba exactamente, pero cerca de donde nos detuvimos había un puente y debajo de este cruzaba un pequeño río. Acomodé el tráiler en el acotamiento y puse señales para que los viajeros del camino en aquella solitaria carretera tuvieran precaución y no fuera a provocar una desgracia por mi desafortunado evento. Ya mentalizado y con las debidas precauciones, me preparé para pasar la noche ahí. Cerré todo y chequé 2 veces. Saqué unas cobijas y las acomodé en el camarote, de modo que mi hijo pudiera estar lo más cómodo posible y no pasara nada de frío. Saqué algo de comida que llevaba conmigo. Cenamos y después de explicarle la situación a mi hijo de que pasaríamos la noche en el tráiler, nos fuimos a dormir. Realmente es un niño pequeño, así que no expresó preocupación ni desagrado, simplemente asintió con la cabeza. Mi hijo se quedó dormido muy pronto. Sin embargo, la verdad es que yo sí me sentía muy expuesto e inseguro en esta situación. Afortunadamente, gracias a cómo estaba posicionado el camarote, tenía forma de observar hacia los lados para saber si se aproximaba algún extraño y repeler una posible amenaza. Con el paso de los minutos, el sueño me empezó a ganar y me quedé dormido. A eso de las 2 o 3 de la madrugada aproximadamente, me despertó mi hijo. Él se veía realmente consternado y me estaba moviendo con desesperación. Por la situación, mi cerebro estaba en alerta, así que rápidamente abrí los ojos y me senté preguntándole qué es lo que pasaba. Él no podía explicarme bien qué sucedía, sin embargo, no dejaba de llorar y hacer tipo lamentos y quejidos.
Sin saber qué es lo que ocurría, me asomé hacia los lados y no vi nada, así que supuse que solo fue una pesadilla. Traté de tranquilizarlo y decirle que solo había sido un mal sueño, que no había ningún problema, pero claro, como dicen, los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Así que esto me mantuvo alerta, ya que posiblemente había visto o escuchado algo fuera de lo normal. Lo tranquilicé para que se calmara y tras un par de minutos lo acosté y se quedó dormido otra vez. Me le quedé viendo con tristeza, ya que lo que sería su primer viaje se convirtió en una mala noche, cuando de pronto escuché algo raro. Era un tipo de quejido que se escuchaba a lo lejos, como un lamento de dolor, pero no parecía un dolor físico, sino emocional, de esos llantos que son emotivos. Como les dije, yo me encontraba en medio de la carretera, así que la probabilidad de que fuera alguna persona que iba pasando era totalmente imposible. Rápidamente me recorrió un escalofrío por todo mi cuerpo y se me erizaron los pelos del brazo. Volví a salir a la cabina para buscar hacia los lados de la ventana el rastro de aquellos aterradores lamentos. Fue ahí donde me volvió a dar un escalofrío, pero esta vez fue peor. Sentí que me calaba hasta los huesos y me hacía temblar de miedo. Sobre el puente se encontraba una mujer. Tenía el pelo largo, vestía de blanco y sobre sus brazos cargaba algo. Le observé atentamente y empezó a lanzar al río lo que tenía entre sus brazos cargando. Ahí me dio muchísimo miedo, pero estaba en shock. Seguí observando atentamente. La mujer empezó a moverse en círculos sin sentido, impredecible. Yo estaba inmóvil, no podía creer lo que estaba viendo. Jamás en mi vida había sentido un terror tan fuerte como el que estaba experimentando en estos momentos. En el fondo, yo sabía quién era esa mujer. Era imposible no saberlo después de tantos avistamientos que ha tenido la gente con este espectro. Ante mí se encontraba la Llorona. Me sentía atrapado y vulnerable. Mi hijo se encontraba durmiendo en el camarote y yo no podía hacer nada para mantenerlo a salvo ante aquel inminente peligro. Estaba tratando de pensar qué hacer, pero el miedo no me dejaba hacer nada. Lo primero que se me ocurrió fue encender las luces para ver si al notar mi presencia aquel espectro desaparecía, pero solo logré lo contrario. Al encender las luces, logré vislumbrar que lejos de alejarse o desaparecer, empezó a dirigirse hacia nosotros. Como dije, tenía un vestido largo blanco, el cual tenía unas manchas de suciedad y otras rojas, así que no podía verle los pies. Sin embargo, cuando se fue acercando, pude notar cómo es que su vestido no tocaba el suelo, sino que venía flotando a escasos centímetros del suelo en la carretera. Ningún carro pasaba en ese momento. Me sentía completamente solo y vulnerable ante aquella cosa. Ya no sabía qué hacer. Empecé a sonar el claxon del camión, a ver si eso generaba alguna reacción en aquel espíritu desolado. Sin embargo, lo único que hacía era cortar mi tiempo, ya que no tenía reacción alguna y cada vez se aproximaba más y más hacia nosotros. Mis lágrimas empezaron a salir de mis ojos y a recorrer mis mejillas. Me estaba dando por vencido con el miedo. Con tanto escándalo, terminé despertando a mi hijo, el cual salió del camarote preguntando qué es lo que pasaba. Le ordené inmediatamente que se regresara. A este punto, ya no tenía ni siquiera una pizca de tranquilidad, pero no quería que mi hijo viera aquella horrorosa figura, la cual se aproximaba hacia nosotros, y se asustara también. Ya con todos los recursos agotados que se me habían ocurrido, en el momento tuve que recurrir a mi última opción. Saqué la llave del tráiler y la posicioné en el switch. Yo sabía que podía tener muchos problemas con la empresa si llegaba a despedazarse las llantas y me tocaría a mí pagar esos daños. Sin embargo, el miedo que me invadía hizo que no me importara y priorizara la seguridad mía y de mi hijo. Giré la llave y sentí cómo se me bajaba la presión y se me salía el alma del cuerpo. El camión no quería encender. Probé otra vez y lo mismo. Esta mujer cada vez se encontraba más cerca de mí e incluso parecía que avanzaba más rápido que antes. Me acordé del cortacorriente y lo revisé, pero estaba desactivado. Igual chequeé la gasolina y sí tenía nivel. En ese entonces pensé lo peor. Por andar jugando con las luces, seguro se me había descargado la batería, pero rápidamente descarté esa opción, ya que había luz en el interior del camarote. Empecé a pensar mil cosas, buscando una posible solución a este problema. Así que recordé una maniobra que me había enseñado un colega del volante tiempo atrás, ya que le había pasado algo parecido. Como el camión estaba de bajada, y para que te des una idea, es como cuando los carros no arrancan y lo empujan para prenderlo con velocidad. Algo así parecido hice. Para mi buena fortuna, funcionó. Yo tenía la adrenalina al máximo y el corazón me estaba latiendo a 1000 por minuto
y los lamentos de la Llorona lo empeoraban todo. Ya no me importaba el precio de despedazar las llantas, ya no me importaba nada, solo quería salir huyendo de ahí. En cuanto prendió el motor, pisé el acelerador hasta el fondo, cerrando los ojos y deseando que todo se acabara. Al sentir que ya había pasado a la posición del espectro, abrí los ojos y volteé por el retrovisor. Allí estaba atrás, se había quedado. Sentí un alivio increíble, pero aún con la adrenalina al 100, me dirigí a toda velocidad a una gasolinera que se encontraba un par de kilómetros adelante. Poco a poco los lamentos se fueron acallando y sentí una paz inmensa. Recordé que tenía los neumáticos estropeados, así que decidí detenerme para tranquilizarme y procesar todo lo que acababa de suceder unos kilómetros atrás. Ya una vez llegando a la gasolinera, me estacioné, abrí la puerta y me bajé a respirar aire fresco. Yo me encontraba hiperventilado y con un estado de ansiedad horrible. Me tiré al piso y rápidamente se acercaron un par de trabajadores que se encontraban en el despachador de gasolina. Un poco alarmados por el estado en el que me encontraba, me preguntaron qué me había ocurrido. Les conté todo lo que me había sucedido kilómetros atrás y la horrible noche que había pasado cerca del puente. Entonces ambos despachadores se voltearon a ver. Al notar esto, les pregunté qué sucedía, y me contaron que a veces llegaban ciertos conductores a la gasolinera y que les contaban que habían tenido experiencias similares, pero que mi caso les había sorprendido tanto, ya que nunca nadie había llegado en ese estado de completo shock. Fue entonces que procedieron a contarme la historia. Resulta que muchos años atrás, una mujer de pueblo se había casado con un hombre de ciudad y que éste le fue infiel en repetidas ocasiones a la pobre mujer, dejándole un trauma mental muy fuerte, ocasionando que en una crisis nerviosa tomara a su pequeño hijo, el cual tenía meses de recién nacido. Tomó el auto de su esposo y se dirigió por la carretera. Ahí se paró enfrente del puente y el resto es historia. Desde entonces, los automovilistas y traileros afirmaban haber visto a una mujer joven vestida de blanco, con un bulto en mano, sobre el camino, la cual en muchas ocasiones se escuchaban sus lamentos. Una vez que me contaron esto, volví a ponerme pálido y sentí que se me bajó la presión. No podía ni moverme. Le pedí al joven despachador si podría revisar el camarote en la cabina, ya que mi pequeño hijo se encontraba atrás. Este accedió y tras unos instantes se bajó con mi hijo en brazos, el cual se encontraba totalmente asustado por todo lo que había pasado, que aunque no había visto nada, la velocidad del tráiler, así como los gritos y todo el movimiento, hizo que se aterrorizara demasiado. Sin embargo, a pesar de esto, mi hijo se encontraba totalmente sano y salvo, sin ningún rasguño más que el susto de la noche. Ya sabiendo el trasfondo de esta historia, me tranquilicé un poco. Ahí me quedé estacionado toda la madrugada hasta que pasaron las horas. Los despachadores fueron muy amables, ya que me estuvieron haciendo compañía y tratando de tranquilizarme. Cuando por fin amaneció, marqué a la empresa para comentarles que por motivos de seguridad tuve que moverme de zona, ya que había sufrido un intento de asalto. Claramente no les iba a contar lo que me había sucedido, ya que no quería que me tomaran de loco y me quitaran el trabajo. Para mi mala suerte, además del susto que me tocó pasar esa noche, las llantas terminaron reventando, dejándolas inservibles. Afortunadamente el tráiler tiene seguro y solo me tocó pagar el deducible. Le marqué a mi esposa y le conté lo sucedido, ya que tarde o temprano mi hijo se lo diría y tenía que darle alguna explicación. Desde entonces aprendí una valiosa lección. Nunca volví a tener intenciones de llevar a mi hijo en un viaje de noche, ya que es más propenso a tener desafortunados eventos como este. Cada que me salen viajes, trato de evitar esa ruta, y más si es de noche. Y si me llega a tocar, siempre procuro pasar muy rápido por esa zona para no volver a tener que presenciar el espíritu de aquella pobre mujer. Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando, Llorona. Si el video te gustó, deja tu like, suscríbete y comparte este video con tus amigos para que la comunidad de Terror Nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más. Las historias de los trabajadores del volante suelen ser muy escalofriantes. Hay quienes ven las peores escenas, como los conductores de ambulancia, los choferes del transporte público colectivo o los taxistas que recogen gente de madrugada, y los traileros que recorren las carreteras estatales y nacionales del país, transportando consigo valiosas cargas, lo que les hace acreedores a largas jornadas de trabajo, desde que empieza el día hasta que vuelve a salir el sol. Es por eso que esta noche hablaremos sobre un relato de horror que se ha extendido entre todos los camioneros, la leyenda
del trailero fantasma. Sean todos bienvenidos a Terror Nocturno. Cierta noche, sobre la carretera de La Rumorosa, se dice que un trailero manejaba a toda velocidad rumbo a Mexicali, pues su esposa estaba a punto de dar a luz y quería llegar rápido de regreso a su casa de la emoción de tener a su primogénito. Este llevaba consigo dinero para lo que se ofreciera. Sin embargo, cuando iba a tomar una curva peligrosa, debido a la alta velocidad que llevaba, este perdió el control y terminó estrellándose contra unas rocas, dejando así un terrible accidente en la zona. El chofer se bajó del tráiler todo aturdido, se miró el cuerpo y se alegró al darse cuenta que no le había pasado nada de gravedad. Por lo tanto, con su primogénito en camino, decidió esperar a que pasara alguien para que le ayudara o lo llevara a la ciudad. Sin embargo, esperó y esperó durante mucho tiempo, y nadie cruzó por aquellos cerros. El hombre entonces se quedó dormido debido a las heridas y el cansancio del accidente, y cuando despertó, se sorprendió al ver que todo estaba oscuro. No entendía qué pasaba, así que decidió empezar a caminar. Caminó y caminó y caminó. Avanzó una muy buena distancia, ya que sabía que la salida de La Rumorosa estaba cerca. No obstante, al caminar un gran tramo, se dio cuenta de que se encontraba en el mismo lugar del accidente. Estuvo caminando en círculos y jamás pudo avanzar, ya que éste se encontraba muerto. A los 3 días, hallaron el camión, pero no al conductor. De él no se supo nada, hasta que en una ocasión, años más tarde, un muchacho que manejaba un tráiler se detuvo porque un hombre le hizo señas para que se detuviera. El hombre tenía un aspecto descuidado, como si hubiera tenido un accidente, el cual, al detenerse, le dijo: «Amigo, me llamo Francisco Vázquez y necesito con urgencia que mi mujer reciba un dinero porque va a tener un niño. Yo no puedo ir, mi tráiler se descompuso por un accidente que tuve unos metros atrás y es muy peligroso dejarlo sobre la carretera sin que lo custodie». A lo cual el joven conductor le respondió: «Sí, señor, con gusto se lo llevaré a su esposa, no tengo ningún problema, solo dígame dónde puedo encontrar a su señora». El hombre le entregó un papel en el que le anotó la dirección del hospital donde daría luz y el nombre de su esposa. Al despedirse, el joven sintió que un escalofrío le recorría la espalda, pues al darle la mano, el señor estaba tan frío como un muerto. El muchacho no le dio importancia, ya que era un día muy frío. Se subió a su tráiler y se encaminó a la ciudad de Mexicali a toda velocidad a entregar la carga que llevaba. Al día siguiente, fue a buscar a la señora en el hospital que le indicaron. Sin embargo, no pudo encontrarla. Una enfermera del hospital le explicó que no tenía ningún paciente con el nombre que le estaba proporcionando, a lo cual este siguió insistiendo, ya que la dirección y el nombre del hospital eran exactamente esas. Sin darse por vencido, estuvo insistiendo e insistiendo, hasta que un doctor que iba pasando por ahí se acercó a ver qué era todo ese alboroto. El joven le explicó la situación y la cara del doctor fue tal que hasta el joven quedó impactado. El doctor le dijo que él atendió ese parto, pero que ya tenía mucho tiempo de haber finalizado, a lo cual revisaron el expediente médico y le pudo proporcionar la dirección de la señora. Al llegar a su hogar, dio unos golpes en la puerta y esperó a que le abrieran. Salió una mujer, la cual le dijo lo siguiente: «Dígame, joven, ¿en qué le puedo ayudar?», le preguntó la señora. «Perdone, ¿aquí vive la esposa del señor Francisco Vázquez?». «Soy yo», contestó ella. «Sí, dígame, ¿qué se le ofrece?». «Ayer en la carretera su esposo me pidió que le trajera este dinero porque se le descompuso el tráiler y me comentó que le urgía para pagar las facturas del hospital». «No puede ser»,
lo interrumpió la señora tapándose la boca. Mi marido murió hace 5 años en un terrible accidente en la carretera. Al muchacho le comenzaron a temblar las piernas al escuchar tal afirmación, ya que el doctor le había dicho algo parecido en el hospital, pero pensó que era algún tipo de broma pesada. Le dejó el dinero a la señora y se fue para su casa todo asustado debido al suceso que había vivido tan solo hace unos días. Cuando llegó a su hogar, apenas había cerrado la puerta cuando descubrió frente a él al trailero de la carretera que había visto. El muchacho brincó asustado de la impresión. Por un momento incluso sintió que le estaban jugando una bruma muy pesada. Sin embargo, sentía que una fuerza extraña lo invadía. Y antes de que pudiera decir algo, el trailero le dijo: «Gracias, amigo», con una voz cavernosa, mientras desaparecía ante sus propios ojos, desvaneciéndose con el aire. El joven podía escuchar los latidos de su corazón, muy alterado y agitado. Tardó un buen rato en poder recuperarse de la impresión. Tiempo después, al platicar con uno de sus amigos que se dedican al mismo giro de la carretera, se pudo enterar que había una famosa leyenda que rondaba sobre las carreteras, la cual le había sucedido a él. Sin embargo, se dice que quienes deciden intentar quedarse con el dinero y no entregárselo a la esposa, enferman de gravedad inexplicablemente y terminan muriendo a los pocos días, ya que tienen una pérdida de peso tan repentina que se les llegan a marcar los huesos al poco tiempo de haber tenido esta experiencia con el trailero fantasma. Sin duda alguna, es una historia escalofriante. Este tipo de historias abundan sobre las carreteras, ya que suele haber trágicos accidentes constantemente. Cuéntame, ¿qué te pareció este relato? ¿Hubieras cumplido con la enmienda que te dio el trailero? ¿O hubieras intentado robarte el dinero, quedándotelo sin siquiera haber hecho el mínimo esfuerzo de buscar a la esposa? Te estaré leyendo en los comentarios. Si el video te gustó, te sugiero que le des like para que más gente lo vea y compartas con algún amigo que creas que le interesen este tipo de temas. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que estés enterado cada vez que subo un nuevo video. Esto fue Terror Nocturno y les deseo una madrugada de horror. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Antonio. Desde que era un niño, siempre había sentido una pasión inmensa por los trailers, ya que mi padre fue trailero de toda su vida. Él me llevaba consigo a todos lados desde que era un niño, y le tomé un cariño enorme a las carreteras. La verdad es que esa infancia al lado de mi padre fue maravillosa, ya que lamentablemente mi madre había perdido la vida debido a causas naturales cuando yo era muy pequeño, y mi papá no tenía con quién dejarme. Así que gran parte de mi vida la pasé en los caminos de asfalto. Intenté cursar la escuela, pero realmente no me gustó. Mi verdadera pasión siempre fueron los camiones, y mi papá, aunque en un principio me obligaba a estudiar, cuando entré a la secundaria hablé con él y le expresé mi deseo de dedicarme a ser chofer de vehículos pesados el resto de mi vida, gracias a la gran pasión que desarrollé en todos esos viajes con él. Aunque su reacción no fue placentera, ya que él quería que estudiara y tuviera una mejor vida, hasta cierto punto se alegró de que me sintiera orgulloso de él y de su profesión, así que aceptó. Durante el transcurso de mi adolescencia, me estuve embarcando en varios viajes con él, quien me enseñaba todo lo que se debía de saber para ser un buen conductor de trailers. Eventualmente, fui creciendo
y cuando cumplí los 18 años de edad, mi padre me recomendó en la empresa en la que él desempeñaba sus funciones y finalmente mi sueño se hizo realidad. Entré a trabajar como operador a la empresa de transportes en la que él laboraba. Por cuestiones de privacidad, no diré el nombre de la empresa. Sin embargo, estoy seguro que en alguna ocasión en tu vida has visto el logo de esta empresa, si es que eres de México. Mi padre ya estaba grande, tenía 53 años de edad. Toda su vida se había dedicado a esto, y debido a que no tenía gastos y su única responsabilidad era yo, terminó retirándose con una gran cantidad de dinero que había ahorrado poco después de que yo entrara, para asegurar mi integración en las filas de la empresa transportista. De esto ya tiene más de 10 años que estoy en activo laborando. He recorrido gran parte de las carreteras de México, ya que esta empresa es de carácter nacional y me envían a todos lados. He ido a Chihuahua, Yucatán, Jalisco, Michoacán y muchos lados más, norte, sur, este y oeste. He recorrido casi todas las carreteras de México. Actualmente tengo 28 años y en estos 10 años he logrado recopilar grandes experiencias en las carreteras, algunas buenas como conocer varias culturas diferentes, otras malas como robos y accidentes, y algunas otras realmente aterradoras de índole paranormal, como lo que les contaré a continuación. Esto me sucedió en el 2021, no recuerdo bien la fecha exacta. Había sido asignado a entregar un contenedor desde el puerto de Manzanillo en Colima, cuyo destino era un pueblo en Oaxaca. Llegué al lugar asignado y me cargaron con puntos calientes, pero pasé sin mucha complicación. Ya cuando no faltaba mucho para llegar, me avisaron por radio mis colegas del camino que en cierta zona había un retén ilegal, es decir, había soldados con tenis, delincuentes, los cuales se hacían pasar por fuerzas armadas del gobierno deteniendo autos para extorsionarlos y a los traileros robarle parte de la mercancía como una especie de cuota por pasar en esa zona. En cuanto escuché eso, decidí detenerme para informar la situación a la central de operaciones, ya que nos vienen monitoreando vía satélite y seguro me iban a preguntar que por qué me detuve. Una vez que les conté lo que me habían advertido por radio, me dijeron que me esperaba un par de horas para ver si se quitaban los delincuentes y podía reanudar mi camino. Así que me detuve en una brecha de terracería que encontré y procedí a encender las luces intermitentes. Durante varios minutos estaba pensando en qué podía hacer para resolver esta situación, ya que llevaba más de 30 minutos y parecía que no se iban a mover, ya que las alertas seguían llegando por radio sobre estos sujetos. Primero pensé en darme la vuelta y buscar una vía alterna a ese camino para evitar problemas, o seguir esperando un par de horas más hasta que se quitaran. Esta situación había hecho que me sintiera demasiado estresado, así que decidí bajarme del camión para estirar las piernas un poco. Ya estaba empezando a oscurecer. Habían pasado cerca de 2 horas desde que me detuve. Caminé un poco hacia los alrededores para ver si se me ocurría algo que hacer. Di un par de vueltas por la zona y tras unos minutos me volví a subir a mi tráiler para preguntar por radio a los traileros cómo seguía esa situación, si ya era seguro continuar el camino. Abrí el camión y cuando me estaba subiendo a la cabina, vislumbré a lo lejos algo que me llamó la atención. Era una persona que venía caminando hacia donde yo me encontraba. Estaba aproximadamente unos 50 metros, así que no logré ver bien de qué se trataba. Sin embargo, como estaba en alerta por la situación del retén ilegal que estaba delante, me puse muy nervioso. Por seguridad propia, siempre llevo una barra de acero para cualquier situación que se pueda presentar. Así que la saqué de donde la tenía escondida y me agaché un poco, para que eso, que veía a lo lejos, no se diera cuenta de mi presencia. Este venía avanzando hacia mi posición y mientras más me acercaba, más lograba darle forma. Era un señor que estaría en sus 50 años aproximadamente. Este vestía una clase de camisa formal y pantalón de seda. Se me hizo muy extraño debido a que estábamos en medio de la nada, pero pensé que tal vez le habían quitado su automóvil los maleantes kilómetros adelante y estaba buscando ayuda. Aún así, no me confiaba del todo. Como dije, me agaché para que no se percatara de mi presencia y el señor pasó de largo. Inmediatamente volteé la mirada hacia el espejo retrovisor lateral que tenemos al lado para ver hacia dónde se dirigía, ya que aunque aparentemente no parecía una amenaza, nunca es bueno confiarse demasiado. Al parecer, había desaparecido, ya que en un instante se perdió en mi rango de visión. Miré del otro lado con el espejo y nada. A mí se me hizo muy extraño, ya que no habían pasado más de 5 segundos como para que desapareciera tan rápido. Ni corriendo, en 5 segundos hubiera alcanzado a salir del rango de visión, por lo que la paranoia me empezó a ganar. Empecé a sentir que se había escondido en alguna parte y que no venía con muy buenas intenciones. Tal vez estaría esperando a que me durmiera para caerme de sorpresa y robarme. Muchas cosas pasaron por mi cabeza. La verdad es que el estrés me tenía ya algo tenso, así que sin pensarlo mucho, tomé mi tubo de metal, el cual había dejado debajo del tablero. Estaba dispuesto a bajarme para ahuyentarlo. Cuando levanté la mirada, este se encontraba parado exactamente frente al tráiler.
Esto me sacó un susto horrible, ya sabes, esa sensación como en las películas de terror, que de repente te aparece enfrente a alguien que no esperabas. Como dije, estaba en medio de la nada y no había alumbrado público. Solo lo iluminaba un poco la luz de la luna y las estrellas, así como las luces intermitentes que tenía encendidas desde horas atrás. Ahí fue que me di cuenta que me quería intimidar. Al final, sí era parte de los delincuentes que estaban deteniendo autos más adelante. Siempre he sido de carácter fuerte y al no mirarle aparentemente ningún arma, decidí bajarme con mi tubo para que se asustara y darme la vuelta con mi tráiler y largarme de ahí, ya que seguramente le avisaría a sus compañeros. Abrí la puerta del tráiler y me bajé. Iba arrastrando el tubo de metal en el piso, lo cual hacía un sonido estridente. Esto con la finalidad de meterle miedo para que se fuera. Realmente no soy una persona de violencia y prefiero la intimidación antes que la confrontación. Sin embargo, el señor parecía no tener reacción alguna. Me quedé frente a frente con él a unos 5 metros de distancia y le empecé a preguntar qué es lo que quería, esto mientras empuñaba mi tubo. Sin embargo, como dije, nada lo hacía reaccionar. Solo se le quedaba viendo al tráiler. Ya molesto por el hecho de que me estaba ignorando, empecé a caminar hacia él, levantando mi arma de forma amenazante, pero lejos de asustarse, hizo algo que me hizo sentir un repelús, un miedo intenso que hasta escalofríos me dieron. El señor, en lugar de retroceder o responder, esbozó una sonrisa de oreja a oreja. Para esto, yo desde mi tráiler no lo había notado, pero tenía rasgada la boca desde los labios hasta el cachete con una cicatriz enorme, la cual le llegaba a la oreja, lo cual hizo que literalmente su sonrisa se viera de oreja a oreja. Empezó a caminar hacia mí, esto sí que me dio miedo. Sin embargo, me pasó al lado caminando. Yo no sabía qué estaba pasando. Ya me encontraba en shock y no sabía qué hacer. La ira que tenía hacia él se convirtió en miedo, pero no una amenaza real, solo se sentía como algo más paranormal, algo extraño. Esto se dirigió hacia la parte de atrás del camión. Pensé que tal vez querría pinchar las llantas para que no pudiera escapar o algo por el estilo. Solo lo observaba sin poderme mover del miedo. Como dije, solo iluminaban el camino las luces intermitentes que tenía encendida y la luz de la luna. Cuando lo perdí del rango de visión, lo seguía viendo gracias a la sombra naranja que parpadeaba. De pronto, en un parpadeo, su sombra desapareció. Tras unos segundos y sin saber qué hacer, retomé la compostura y terminé reaccionando, así que me dirigí hacia la parte de atrás, pero no encontré nada. Busqué debajo del camión, pero nada. Me subí a la cabina del tráiler para abrir el candado con el que viene sellado el contenedor, por si de alguna forma había logrado entrar, lo cual era totalmente imposible, pero es que lo que acababa de ver era totalmente inexplicable. Solo buscaba una razón lógica de lo que estaba pasando. Abrí las puertas, pero nada, todo se veía normal. Me quedé pasmado, pensando unos segundos. Entonces lo atribuí a que tal vez entre el cansancio y el estrés de la situación, tal vez me lo había imaginado. Es lo que quise pensar, ya que prefería pensar que todo había estado en mi imaginación que aceptar lo que acababa de suceder. Harto de la situación, venía pensando en eso mientras cerraba la caja. Cuando al intentar abrir la puerta de la cabina del conductor, algo me llamó la atención. Sentí una presencia dentro de la cabina, así que ya nervioso abrí lentamente la puerta y vi algo que me heló la sangre. Desde adentro, se esbozaba con una sonrisa burlona la cara de aquel aterrador sujeto. Estaba sentado del lado del copiloto. Esta situación ya me estaba sobrepasando. Sabía que esto era algo totalmente real y estaba en completo shock. Ya no sabía qué hacer, estaba desesperado. Para esto, empecé a rezar, ya que aunque yo no soy creyente de la religión, mi padre siempre lo fue y me enseñó varios rezos, ya que siempre antes de cada viaje rezaba un Padre Nuestro y me obligaba a hacerlo con él. Esta es una tradición que yo no seguí, pero aunque tenía muchos años sin pronunciar aquella oración, sí que me quedó bien grabada de tantas veces que la repetí. Entonces empecé a rezar el Padre Nuestro una y otra vez, con los ojos cerrados, deseando que aquella cosa desapareciera. El ambiente se sentía muy tenso y pesado, no pasaba ningún carro, estaba completamente solo, cuando de pronto sentí una paz interior completa. Mi cuerpo se relajó y cuando menos me lo esperaba, me desmayé. Sentí una luz que me pegaba en la cara y empecé a abrir los ojos. Era un automovilista que me había visto tirado y decidió detenerse a ver en qué me podía ayudar. Recobré el aliento poco a poco y me reincorporé. Le conté lo que había pasado y me miró un poco raro, como si no me creyera. Ya no quise darle más vueltas al asunto y le dije que tal vez había sido por el estrés y cansancio del retén de adelante. Esto sí que le interesó al automovilista y le conté lo que había pasado con los militares con tenis, pero me dijo que él venía del sentido contrario y que ya había pasado por donde supuestamente estaban los delincuentes y no había nada. El hombre me regaló una botella de agua que llevaba consigo y se fue.
Me levanté y con temor abrí la puerta del tráiler lentamente. Encendí la linterna de mi celular e inspeccioné con miedo que todavía siguiera aquella cosa arriba. Sin embargo, parecía estar vacía la cabina. Me subí rápido y encendí mi tráiler. Ya no me importaba nada. Iba a pasar por el tramo con o sin delincuentes. Ya no quería estar ahí. Empecé a manejar con miedo y tras 30 minutos más en el camino, llegué a mi destino. Afortunadamente la zona donde debían estar los delincuentes ya la habían abandonado. Revisé mi celular y tenía 30 llamadas perdidas entre el centro de control de vigilancia satelital, así como de mi jefe. Le devolví la llamada a mi patrón. No le quise confesar lo que había pasado, ya que no quería que fuera a pensar que me había metido sustancias que alteraron mi percepción de la realidad y me descansara. Ya que aunque no hacen pruebas recurrentemente, si sospechan de que alguno de sus conductores las usa, pueden someterlo a esas pruebas para estar seguros. Simplemente le dije que me quedé dormido y que ya había llegado a mi destino, que el retén se había quitado y que no había ningún problema. Esta es una de las muchas experiencias que me han pasado, pero yo diría que la que más de cerca me ocurrió, ya que recurrentemente veo fantasmas en la carretera que están parados o animales muy extraños, así como ruidos extraños en la carretera en medio de la madrugada, pero nunca me había tocado tener una experiencia en la que tuviera frente a frente a un espectro. Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la frase militares con tenis. Si la historia te gustó, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más. Buenas noches, Foster. Me llamo Christian. Actualmente tengo 31 años de edad. Empecé en esta profesión de trailero hace relativamente poco tiempo, 3 años para ser preciso. Desde los 18 años, siempre me dediqué a ser chofer de carga, aunque en menor escala. Trabajé en mueblerías, ferreterías, fleteras, entre otras cosas. La verdad es que no estudié más que la secundaria y después de todo, el ser chofer no está tan mal pagado. Para esto, cuando estuve trabajando en uno de estos lugares, conocí a un compañero. Su nombre es Pablo. Nos hicimos muy amigos y con el paso del tiempo, él se terminó saliendo. Él siempre decía que quería ser trailero. Ya había trabajado con maquinaria pesada y ahí conoció a otro amigo que él había sido trailero. Este le explicó la profesión y lo animó a que se convirtiera en chofer de trailers. Fue así que mi amigo se aventó para ser un trailero. Con el paso del tiempo, no perdimos el contacto a pesar de que él ya estaba ejerciendo como trailero. A veces platicábamos y me contaba que viajaba por todo México, así que me animó a que yo también me convirtiera en chofer. Fue así que en mis días libres y cuando podía me iba de viaje con él y me enseñaba cómo funcionan estos mastodontes de acero. Con el tiempo, fue aprendiendo y me dijo que estaban buscando un nuevo conductor en la empresa donde él trabajaba, que si me animaba podía recomendarme. Claramente este tipo de oportunidades no se repiten 2 veces. La verdad es que a como me lo contaba se ganaba bastante bien. Solo había algo que me hacía pensármela. Recién había tenido una hija, la cual tenía apenas 3 años de edad. No quería apartarme mucho de ella y de mi esposa. Sin embargo, es que la verdad, aunque los sueldos de choferes de vehículos ligeros son un poquito mejor pagados que los empleos promedio, el nacimiento de mi hija hizo que los gastos se incrementaran. Mi esposa no trabajaba, se dedicaba únicamente al hogar y a cuidar a nuestra pequeña bebé. Fue así que pensando en el futuro de mi hija y la estabilidad económica de mi esposa, decidí iniciar con esta nueva etapa en mi vida. Tras unos días, le dije a mi amigo que sí, que me recomendara para el puesto. Afortunadamente, él se llevaba bien con la chica de recursos humanos y rápidamente me llamaron a entrevista. Al parecer le habló muy bien de mí a la chica porque ni siquiera me hizo muchas preguntas y me contrató inmediatamente. Reuní los documentos que me habían pedido para darme de alta en el trabajo y en menos de una semana ya pertenecía oficialmente a las filas de esta empresa transportista. Aquí se trasladaba todo tipo de mercancía, desde contenedores provenientes de China hasta cajas secas llenas de mercancía que surtían a tiendas departamentales o fábricas, con insumos como herramientas, tornillos, clavos que ocurrían en la carretera, y solo se daba acceso a un carril para ambos sentidos. Yo la verdad es que nunca le tuve miedo a tener un accidente, siempre he sido muy precavido con eso. También por otro lado, siempre estaba la posibilidad latente de sufrir algún robo o asalto, aunque afortunadamente nunca me había pasado. Ya llevaba un par de meses que había empezado a realizar viajes y por suerte nunca tuve ningún problema. Sin embargo, empezó a correr un rumor entre los pasillos de la empresa. Los choferes decían que habían tenido cierto encuentro paranormal en una ruta cuando se hacían viajes de madrugada. Decían que por cierta zona en el tramo de la carretera México-Nogales, estos mencionaban que en una curva durante la madrugada se apareció una mujer de blanco sobre la carretera y que tuviéramos cuidado, ya que esa curva era un tanto peligrosa. En primera instancia no le tomé importancia, la verdad es que yo soy muy escéptico con esas cosas, así que me dio igual. Pero bueno, después de todo,
no está de más escuchar las advertencias de mis compañeros al volante. Una noche me marca mi patrón para decirme que metí un trabajo que salió de último minuto, que si me lo podía aventar, que me daría un buen bono extra por el trabajo. Al parecer, ninguno de mis compañeros pudo o quiso realizar ese viaje, ya que normalmente no contaban conmigo como primera opción. Así que no lo pensé mucho. Después de todo, no está de más quedar bien con el jefe, así que le confirmé. Fue así que le avisé a mi esposa que había salido un viaje de imprevisto, que me darían buena paga. Eso nos ayudaría bastante, ya que justo habíamos tenido un par de gastos fuertes que nos habían desestabilizado la economía un poco en el hogar. Así que sin mucho problema, mi esposa me dijo que sí, que no había ningún problema. Justo acabábamos de cenar, así que me metí a bañar y me alisté y me preparé para salir a una nueva aventura más. Me despedí de mi esposa y de mi hija con un beso. Ella me dio la bendición y me fui. Abordé el taxi y en cuestión de 15 minutos ya estaba en la empresa transportista para recibir indicaciones. Me recibió mi patrón, el cual me agradeció por haber tomado el viaje, ya que ninguno de mis otros compañeros lo habían querido tomar. Le respondí que cuando ocupara que contara conmigo. Hay que quedar bien con los patrones, más trabajo es más dinero después de todo. Le pregunté sobre la carga y me comentó que era una empresa constructora, que venían unas máquinas que ocupaban, pero su proveedor había demorado mucho en conseguirlas y necesitaban tenerlas cuanto antes, ya que tenían una fecha límite. Claro que esos trabajos de última hora se los pagan bien a la transportista y por ende, a mí también me toca un buen pedazo del pastel, así que no me quejé. Le pregunté cuál era el destino y me dijo que debía ir a Torreón, Coahuila. Cuando dijo eso, inmediatamente me vino a la cabeza que para llegar a ese destino tenía que pasar por la carretera México-Nogales, y justamente un tramo antes de llegar a Torreón era donde mis compañeros afirmaban haber visto a la mujer de blanco. Por un momento me quedé pensando en eso y solté una risa burlona. Con que por eso no querían ir, es lo que pensé. Bueno, no importa, después de todo, más paga para mí. Fue entonces que me empezó a dar todos los datos mi patrón, la dirección, teléfonos de contacto de quien recibiría, documentos de la carga, entre otras cosas. Fue ahí que le dije a mi patrón que no se preocupara, que la carga llegaría sin ningún problema. Entonces me embarqué en mi recorrido. La verdad es que no es un tramo largo, en menos de 6 horas podría concluirlo y estar de vuelta esa misma tarde con mi familia. Así que me subí a mi unidad cuando terminaron de cargarlo y encendí el motor. Me despedí de mi patrón y salí rumbo a la carretera. Tomé la autopista y tras estar unos minutos conduciendo, encendí la radio. Siempre voy preparado con música para no aburrirme tanto en esos trayectos. Iba pensando cómo iba a gastarme el dinero que me pagarían, aunque claro, sin despegar la vista del camino. Tras un par de horas escuchando música, me puse a pensar en lo que comentaban mis compañeros. Tonterías, es lo que dije. Sin embargo, debo admitir que sí me ponía un tanto nervioso lo que contaban, ya que estaba próximo a llegar a esa zona donde habían reportado los avistamientos. Iba inmerso en ese pensamiento, cuando de pronto escuché un chillido de llantas, como si hubieran frenado y patinado las llantas, seguido por unos gritos de una mujer, para finalizar con un fuerte sonido a choque metálico. Esto me dejó pensando. No es la primera vez que me toca ver un accidente en carretera, pero nunca me había pasado a escucharlo tan de cerca. La verdad es que no vi esto con mis propios ojos, solo logré escucharlo. Al dar la vuelta en la curva que venía fue que lo descubrí. En medio de la carretera, yacía un automóvil a medio destruir al lado de la carretera. Me orillé y encendí las luces preventivas para bajarme y ver si podría ayudar de alguna forma a los heridos que viajaban en el auto. Sin embargo, busqué entre la maleza que había a los lados, pero no encontré nada. Tampoco rastros como ropa ni nada más. Solo era un carro en medio de la carretera. A mí se me hizo muy extraño y empecé a revisar por todos lados, pero no había absolutamente nada ni nadie. A mí se me hizo muy extraño, pero ya estaba ahí, así que saqué mi celular para reportar el accidente. Apenas estaba marcando cuando sentí que alguien me observaba. Levanté la mirada y a unos 15 metros de distancia se encontraba una mujer. Esta tenía una especie de vestido blanco, el cual se encontraba sucio, además de que estaba manchado de color rojo. Esa mujer solo estaba parada ahí viéndome, sin decir nada. Pensé que tal vez había entrado en shock por el accidente que acababa de experimentar. Entonces empecé a gritarle que si estaba bien, pero no me respondió. Me empecé a acercar a ella, pero empecé a sentir algo raro. Algo no andaba bien. El aire se empezó a poner muy frío y sentí un raro escalofrío que recorrió toda mi espalda, haciéndome temblar. Le volví a gritar que si necesitaba ayuda, pero no me respondió. Decidí mejor sacar el celular y marcar la protección civil para informarle del accidente. Sin embargo, cuando levanté la mirada otra vez, ya no se encontraba ahí la mujer. Volteé a los lados para ver si se había movido y de pronto apareció tras de mí, a 5 metros de distancia. Esto sí que me sacó un susto. Fue que recordé la historia que me habían contado mis compañeros y todo hizo sentido. Me había topado con aquella aterradora mujer de blanco. No podía moverme, me quedé completamente paralizado del miedo. Lo único que se me ocurrió fue empezar a rezar en mi mente, ya que las palabras no salían de mi boca. Cerré los ojos fuertemente deseando con todas mis fuerzas que esto ya se acabara.
Tras un par de minutos rezando en mi cabeza, escuché un ruido estridente. Era un automovilista que me estaba pitando el claxon. Me preguntó que si se me había quedado parado el camión, que si estaba bien. Abrí los ojos y volteé lentamente. Para mi sorpresa, el carro y la mujer ya no se encontraban. Me volvió a preguntar que si todo bien, el hombre en el carro. Le dije que sí. Le conté lo que acababa de presenciar y como que no me creyó mucho. Debió pensar que seguro estaba bajo los efectos nocivos de alguna sustancia, por la fama que tienen los traileros al viajar de noche, ya que me ofreció llamar a alguien, pero le dije que no, que todo estaba bien. Se fue el automovilista y yo me subí a mi tráiler, procesando lo que acababa de pasar. No podía creerlo. Tras unos minutos con las manos en el volante, me tranquilicé y seguí mi recorrido. Seguí manejando 40 minutos más y llegué a mi destino. Entregué la carga, dormí un par de horas y me regresé. La verdad es que no quise contarle a nadie en el trabajo, porque yo siempre me burlo de aquellos que dicen tener encuentros paranormales con fantasmas, y es que me da un poco de pena. Lo que sí es seguro es que ahora creo en los espíritus y ya no me burlo de ellos. Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra tráiler para saber que terminas el video. Si la historia te gustó, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de Terror Nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más. Buenas noches, Foster. Me llamo Evelyn. Tengo 34 años de edad. Me encantan las historias de tu canal. Te quiero contar una experiencia que me ocurrió a mí. Verás, yo en 6 meses aproximadamente cumplo 8 años trabajando en esta profesión detrás del volante en los trailers. Y efectivamente, como lo cuentas en las historias de tu canal, es un trabajo muy difícil, ya que estás viajando todo el tiempo y no tienes mucho tiempo para estar con tus seres queridos. Aunque claro, que también tiene sus cosas buenas, ya que es un trabajo muy bonito, ya que me ha permitido visitar muchas partes y apreciar la belleza de diferentes ciudades, además de que es un trabajo muy bien remunerado. Si bien, la historia que te contaré a continuación no es como las que sueles contar donde se les aparecen fantasmas en las carreteras y cosas por el estilo, igualmente me han pasado cosas muy extrañas. En esta ocasión, te contaré una experiencia de las más fuertes que me han sucedido en todos estos años de conducir trailers, que hasta el día de hoy las sigo recordando, y no puedo sacarlas de mi mente. En una ocasión, venía desde Chicago, en Estados Unidos. Tenía que transportar una carga con destino hacia la ciudad de Kansas City. Esa misma mañana, primero había salido desde Texas hacia Chicago, y hasta eso que en el transcurso de ese viaje no hubo nada raro. Transcurrió con completa normalidad. El asunto fue cuando hice el segundo tramo de Chicago hacia Kansas. Normalmente nos dan tiempo de descanso entre cada viaje. Sin embargo, como has contado en tus historias pasadas, hay algunos pedidos de transporte que se hacen de carácter extra urgente, por lo cual mi patrón me pidió que lo hiciera. Claro que esto genera ingresos adicionales por la carga de trabajo, entiendo. Así que decidí ponerme a un lado de la carretera para poder dormir un poco. Según yo, solo serían unos minutos para descansar los ojos. Cerré mis ojos un momento y desperté pocos minutos después, pero me sentía muy aturdida y desorientada. No sabía qué estaba pasando ni dónde estaba. Cuando empecé a abrir los ojos, noté que no estaba en el mismo lugar en el que me había orillado. Me bajé, aún un poco aturdida de mi unidad, y me di cuenta de que me encontraba en medio de un bosque. A mi alrededor había puros árboles y un camino de terracería. Chequé las llantas y el tráiler en general, pero no tenía ningún daño. O sea que no pudo haber tenido ningún accidente o algo por el estilo que me hubiera hecho llegar ahí mientras dormía. No sabía qué estaba pasando. Miré mi reloj y no había pasado mucho tiempo. Así que me volví a subir a mi tráiler con el miedo de que no se me fueran a atascar las llantas por la zona donde estaba, o que no fuera a encender el motor. Metí la llave y la giré. Para mi buena suerte, el motor empezó a rugir. Sentí un pequeño alivio, aceleré un poco y me di cuenta de que podía avanzar. No supe qué habrá pasado ni cómo llegué ahí. Lo único que sé es que logré salir de ahí sin ningún rasguño. Eso es lo más extraño de índole paranormal que me ha pasado. También he tenido experiencias muy cercanas a la muerte en accidentes donde mi camión ha quedado hecho pedazos. Sin embargo, afortunadamente he logrado salir ilesa y aquí sigo, manejando trailers en esta profesión tan bonita, con la cual estoy muy agradecida, ya que me va muy bien económicamente. Sin embargo, he tenido que aprender a estar sola y alejada de mis seres queridos, ya que no puedo estar con ellos tanto como yo quisiera. He aprendido a volverme solitaria. Muchas gracias por tus relatos. Buenas noches, Foster. Me llamo Julián. Tengo 31 años de edad y desde hace 7 años que ejerzo el bonito oficio de ser conductor de trailers. Desde que era niño, siempre me llamó la atención esta forma de vida. Esto debido a que mi padre y mi abuelo fueron traileros de toda la vida. A pesar de que mi papá me inculcó el estudiar para tener una mejor calidad de vida, según sus propias palabras, la verdad es que yo siempre quise trabajar de chofer de camiones.
Le agarré el cariño desde muy temprana edad, ya que mi papá solía llevarme a los viajes en carretera que tenían fines de semana. Me divertía mucho con él viendo los paisajes del camino y conociendo nuevas ciudades. Cuando fui creciendo, le dije a mi padre que solo terminaría el nivel medio superior, es decir, la preparatoria, para darle el gusto a él, ya que ya había tomado la decisión de ser trailero. A mi papá no le pareció mucho la idea, así que me hizo un trato. Me dijo que estudiara una carrera universitaria, lo que yo quisiera, y que si aún, después de esto, quería seguir siendo chofer, que él me apoyaría. Estudié la carrera de administración de empresas, ya que se me hizo lo más fácil. Fue así que tras 4 años y medio me gradué. Mi papá me insistió mucho en que buscara trabajo de lo que había estudiado, pero yo simplemente estaba decidido a ser chofer. Fue así que tras hablar con él, pude convencerlo de que respetara su palabra y me dejara ser chofer como lo había prometido. No le gustó mucho la idea, pero empezó a enseñarme todo sobre cómo ser un buen conductor transportista. A lo largo de esos 7 años de experiencia, sumado al tiempo que estuve aprendiendo con mi papá, tuve bastantes experiencias, aunque muchas de estas fueron realmente buenas y agradables. Me tocó experimentar cosas perturbadoras y siniestras. Por ejemplo, me tocó pasar desde choques y accidentes en carreteras, donde había carros extremadamente hechos pedazos. Aún así, nunca me dio miedo el trabajar en esto, ya que era bastante cauteloso en la carretera. Cuando mi papá de plano vio que no podía hacerme cambiar de parecer, y tras unos meses de estarme enseñando a manejar y pequeños consejos de carretera, por fin decidió recomendarme en su empresa transportista. Gracias a que mi papá dio referencias de mí y que se llevaba muy bien con los de recursos humanos, solo bastó poco tiempo para que se abriera una vacante e inmediatamente me la concedieron a mí. Fue así que al poco tiempo de haberme dado de alta en la empresa, me incorporaron a mi primer viaje. Era transportar una carga desde el puerto de la ciudad Lázaro Cárdenas, en Michoacán, hacia la ciudad de Morelia, que por cuestiones de privacidad de la empresa no puedo dar datos más precisos, pero es para que se den una idea más o menos. El viaje en cuestión duró aproximadamente 5 horas. Si bien, en mi primer viaje, todo salió sin ningún problema y con relativa facilidad, no significa que todos mis viajes han sido así. En una ocasión, me tocó transportar hacia Cuernavaca, en el estado de Morelos. Tenía que llevar un contenedor. Me dieron la información desde una noche anterior y muy temprano al día siguiente, me dirigí hacia el puerto para cargar la mercancía que tendría que llevar. El viaje en cuestión era de 10 horas aproximadamente. Todo transcurrió con normalidad las primeras horas, hasta que pasando delante de Morelia, hay una zona boscosa donde todo alrededor son puros árboles. Antes de esto, debo mencionar que tuve un fuerte retraso. Esto debido a unos incidentes en carretera que hubo, como tráfico y un par de accidentes donde solo estaba funcionando un carril, por lo cual la noche me estaba cayendo, así que decidí detenerme en un paradero de camioneros que hay por la zona. Esto con la intención de descansar un poco y reanudar, ya que el pedido llevaba unas cláusulas donde a más tardar tenía que entregarlo al día siguiente. Le hablé a mi jefe para explicarle la situación y lo que haría, ya que nos monitorean vía satélite con GPS. Fue así que me detuve en este lugar. Afortunadamente, estaba abierto un lugar de comida, así que me bajé a comer algo y luego a dormir un poco para descansar. Había otros 3 camioneros estacionados cuando llegué. La idea era despertarme a las 3 de la madrugada para aprovechar que la carretera estaría vacía y moverme lo más rápido posible sin tráfico. Sin embargo, antes de que pudiera sonar mi alarma, algo me despertó. Los ladridos de unos perros hicieron que abriera los ojos. Pensé que probablemente era otro camionero que había llegado al paradero y por eso estaban ladrando los perros. Traté de no tomarle importancia y regresar a dormir. Sin embargo, apenas estaba agarrando el sueño otra vez cuando los ladridos de los perros empezaron a silenciarse y en lugar de eso, empezaron a sonar unos lamentos. ¿Alguna vez has escuchado cómo lloran los perros? Es realmente tenebroso. Esto ya me empezó a poner un poco nervioso. En primera instancia, lo que se me cruzó por la cabeza es que tal vez lo habían maltratado o algo por el estilo. Pero no era un lloriqueo como si estuviera herido, era más bien como si tuviera miedo. Fue así que con cautela y tratando de no hacer ruido, salí de mi camarote y abrí las persianas que había cerrado para que no entrara la luz. Por alguna extraña razón, el lugar estaba completamente abandonado. No había ni siquiera una luz prendida del lugar donde había comido hacía apenas unas horas atrás. Miré alrededor y tampoco estaba ningún otro camionero estacionado. Me encontraba completamente yo solo en la penumbra de la noche. Estaba pensando en qué podría haber pasado cuando de pronto el lloriqueo del perro paró en seco, como si algo lo hubiera desaparecido. Se me estaba haciendo muy extraña la situación, pero pensé en que todo era una simple casualidad. Eran las 2 de la madrugada aproximadamente, así que me decidí a mejor despertarme de una vez para continuar el camino. Después de todo, 1 hora de más durmiendo no me haría la diferencia. Me froté los ojos en lo que lograba quitarme lo modorro o somnoliento, cuando de pronto hubo algo que hizo que el sueño se me quitara de golpe. Empecé a escuchar unos lamentos de una mujer. Estos se escuchaban muy cerca. Me dio un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo y decidí asomarme cuidadosamente por la ventana, pero no logré ver nada.
Se me hizo muy extraño, ya que se escuchaban tan claros como si estuvieran a pocos metros de mi unidad. Poco a poco, estos lamentos se fueron apagando como si se estuviera alejando. Armado de valor, decidí encender el motor para emprender mi camino nuevamente. Estaba preparando todo para salir, cuando de pronto, a unos 20 metros de distancia, logré percibir la silueta de una persona. Esta se encontraba vestida totalmente de blanco con un largo vestido. En cuanto vi esa escena, sentí que se me bajó la presión. Quedé en shock unos instantes, pero hubo algo que me hizo volver en sí por la misma adrenalina. Esta espectral figura comenzó a moverse hacia mí, y digo moverse porque parecía que iba flotando. No lograba ver los pies ya que su vestido lo tapaba, pero aún así no parecía estar caminando, sino que iba levitando. En cuanto sentí que venía por mí, pisé el acelerador lo más rápido que pude y le di la vuelta. Afortunadamente, no se encontraba frente a mí y no tuve que pasarle de cerca. Por el mismo miedo, casi andaba volteando el tráiler de lo fuerte que pisé el acelerador. Afortunadamente no pasó a mayores y tras unos metros logré tranquilizarme. El resto del recorrido transcurrió con normalidad. Entregué la mercancía en mi destino y me regresé. Le conté esta experiencia a mi papá y me dijo que a él ya le había tocado vivir algo parecido, que había tenido un encuentro con la famosa Llorona de esa zona. Me dijo que no era nada malo y no tenía de qué preocuparme, pero que no es muy buena idea quedarme en medio de la carretera en la madrugada, aunque sean paraderos, porque en esos lugares tan desolados suelen experimentarse cosas paranormales. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra tráiler para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más. Buenas noches, Foster. Me llamo Hugo. Actualmente tengo 48 años de edad. Llevo ya 17 años en el negocio de los trailers. De hecho, tengo 2 unidades propias. Una la conduzco yo y la otra se la doy a trabajar a un amigo. Yo me gradué como contador público en la universidad. Trabajé en un par de despachos contables hasta que llegué a una transportista. Fue ahí que me di cuenta de la cantidad de dinero que se mueve por la carga y transporte de contenedores, así como los altos sueldos que se perciben los choferes de camiones. Estuve trabajando ahí durante bastante tiempo con un objetivo claro: comprar un tráiler y ofrecer mis servicios de traslado de contenedores, esto con los contactos que iba consiguiendo a lo largo de mi paso por esta empresa. Fue así que a los 31 años logré juntar suficiente dinero y conseguí una unidad. Claro, esta era usada, pero por algo se empieza y me serviría para empezar a ofrecer mis servicios como chofer. La verdad es que de contador no me iba nada mal, pero a comparación de lo que ganaban los conductores de tráiler, sí había una diferencia notoria. Aparte de que ya me había cansado de estar viendo números todo el día. La verdad es que otra de mis pasiones era viajar, así que mataría 2 pájaros de un tiro. Trabajaría en un lugar mejor redituado, así como también tendría la oportunidad de visitar varias partes del país. Para esto, desde un par de años antes, yo empecé a hablarme mucho con los conductores que laboraban en la empresa transportista. Esto con la finalidad de que me fueran contando cómo funcionaban los trayectos, así como también a veces aprovechaba para que me enseñaran a manejar las unidades. Claro, esto bajita la mano y dándole sus buenas propinas, ya que tampoco quería que en mi trabajo sospecharan mis intenciones de quererme salir. Con el paso de los años, empecé a tomar un poco de práctica y fue así que aprendí a manejar los mastodontes de acero. Cuando por fin me salí, empecé a contactar a las distintas empresas con las que había trabajado. Gracias a las relaciones interpersonales que conseguí, no me fue tan difícil conseguir clientes, además de que realmente este es un mercado bastante solicitado, así que cuando los demás no podían realizar viajes, venían a mí a ofrecérmelos. Como iba empezando, daba un poco más barato que los demás, esto con la intención de darme a conocer y que vieran mi trabajo. Fue así que tras un par de semanas de empezar a ofrecer mis servicios a distintos contactos, recibí la tan ansiada llamada. Me tenían un viaje. El trayecto era de Manzanillo hacia Monterrey. El viaje en cuestión era a larga distancia, cuestión de 16 horas aproximadamente de recorrido. Fue así que me embarqué en mi primer viaje, al inicio de todo. Recabé toda la información que necesitaba y muy temprano por la mañana me dirigí hacia el puerto para que me cargaran el contenedor e iniciar mi viaje. Para mi mala suerte, en mi primer viaje me tocó rojo. Para quienes desconozcan este término, se hacen chequeos al azar para revisar los contenedores, lo cual quita algo de tiempo. Fue así que tras un par de horas ya por fin emprendí mi viaje. Sin embargo, este no sería el único inconveniente que tendría, ya que me tocaron varios accidentes en carretera, lo cual causaba embotellamientos y me retrasaba muchísimo. Afortunadamente no iba a contratiempo, pero aún así
Era muy frustrante que en mi primer viaje me estuvieran saliendo tantas cosas mal. Aunque bueno, después de todo, yo no podría controlar estas cosas. Simplemente me tocó mala suerte, es lo que pensé. A pesar de todo lo malo, yo iba muy emocionado ya que se trataba de mi primer viaje, y aunque iba teniendo contratiempos, la verdad es que todo iba saliendo bien hasta cierto punto. Las horas iban pasando y ya se me había hecho tarde. Desde muy temprano había salido del puerto, así que decidí detenerme para dormir un poco y descansar, ya que podría quedarme dormido al volante y causar un traje estacionó. Era otro chofer que también iba de ruta para entregar mercancía. Este se me acercó para saludar y hacerme plática. Me dijo que había un camino misterioso que era como un atajo, pero que había varias leyendas sobre ese camino, que casi nadie lo quería tomar a pesar de que se avanzaba un poco más rápido por ahí. Esto me llamó la atención, puesto que ya llevaba varias horas de retraso, así que le pedí que me contara más. Me dijo que era un camino boscoso, que durante el día no había mucho problema. El asunto era avanzar de noche, ya que se habían reportado varias desapariciones de automovilistas por la zona. Creí que solo me decía esas cosas para asustarme, pero ya había yo escuchado acerca de este camino cuando trabajaba en la transportista. Era un secreto a voces que se decía, como una leyenda urbana que se contaba de boca en boca entre los conductores de la empresa. Según ese tramo, podría recortarte casi 2 horas de camino si pasabas por ahí, pero el problema es que de noche solía haber problemas por esa zona, y no precisamente problemas por parte de la delincuencia organizada, sino que se decía que en esa zona habitaba una especie de tribu que se dedicaba a la brujería y santería. Yo cuando escuchaba este tipo de rumores por los pasillos de las instalaciones de la empresa, la verdad es que me daba un poco de gracia que creyeran en este tipo de cosas. Sin embargo, ahora que me lo decía esta persona, me daba cuenta que la leyenda era verdadera. Paranormal o no, lo cierto es que yo iba muy retrasado, así que se me ocurrió pedirle indicaciones. Este me dijo cómo era el tramo y por dónde seguirlo, pero que lo hiciera de día, ya que era muy peligroso hacerlo de noche. Le dije que no se preocupara, que me dormiría y en cuanto saliera el sol, tomaría ese camino para evitar problemas. Sin embargo, este sujeto me volvió a hacer hincapié en que era mala idea transitar ese lugar de noche. Total, platicamos un poco más de otras cosas y decidí retirarme a descansar en mi camarote. Cerré las persianas de la ventana para que no entrara la luz y puse mi alarma a las 3 de la madrugada. Debía salir lo antes posible para entregar temprano y retirarme rápido. Así podría estar en mi casa el día siguiente en espera de un nuevo siguiente viaje. Apenas pude dormir, sentí algo extraño. Algo me daba mala espina, pero ya había tomado la decisión. Tras un par de horas de descansar durmiendo, me desperté, me tallé los ojos y me preparé para volver a reanudar mi viaje. Mi colega del volante ya se había retirado. Seguro tomó esa ruta y no quería que yo la tome, fue lo primero que se me ocurrió. Encendí mi camión y me dirigí hacia ese camino. Debo decir que había algo de neblina cuando entré. Los primeros metros transcurrían con normalidad. El tramo no era muy largo en realidad, serían unos 150 o 200 kilómetros aproximadamente. Pasaba entre unos pueblos fantasmas, ya que sus habitantes habían abandonado sus hogares, aunque no supe por qué, pero más temprano que tarde me daría cuenta de la razón. A medio camino, empecé a sentir una especie de frío inusual. El ambiente se puso muy tenso y de alguna forma sentí una extraña presencia dentro del camarote. Esta situación me puso muy nervioso, pero intuí que se trataba de algún ataque de ansiedad o algo así. Esto debido a los nervios y el estrés que había estado experimentando, adicionado a que también solo había dormido un par de horas. Traté de calmarme y concentrarme en el camino, ya que tampoco es buena idea descuidar la vista sobre la carretera, cuando de pronto empecé a escuchar unos ruidos extraños dentro de la cabina. Eran como unos golpes, como si alguien estuviera tocando la puerta de mi camarote. Primero eran unos pequeños golpes, apenas perceptibles para mi oído. Después, empezaron a subir la intensidad hasta que se escuchó claro cómo estaban golpeando la puerta. Esto ya me empezó a poner demasiado nervioso, pero no sabía qué hacer. No me podía detener en medio de la carretera, eso podría ser muy peligroso, cuando de pronto, como a unos 100 metros, logré ver una pequeña brecha de terracería que conducía a lo que parecía ser un pueblo. Fue así que decidí entrar para estacionarme y ver qué era de lo que se trataba ese extraño sonido en mi camarote. Me adentré unos metros y me estacioné fuera de lo que parecía ser un viejo taller mecánico. Con algo de miedo e intrigado, decidí abrir la puerta lentamente. Encendí la luz, pero no había absolutamente nadie adentro. Lo que sí encontré fue que había varias de mis cosas personales tiradas por el suelo, como si algo o alguien hubiera estado buscando algo. Yo no recordaba haber dejado ese desorden, cuando de pronto pasó algo que me heló hasta los huesos. El tráiler inesperadamente se apagó. Me bajé para abrir la tapa y ver si podía resolver el problema de alguna forma, pero aparentemente todo estaba bien. Revisé mi celular y no había señal. Las cosas cada vez se ponían peor. Estaba ahí, en plena madrugada, en obscuridad total y solo, sin nada que pudiera hacer. Me subí a la cabina nuevamente a pensar qué haría, cuando de pronto, por radio se empezó a escuchar una psicofonía.
Primero sonó como una clase de interferencia, para después escucharse una clase de quejidos como implorando ayuda. Esto sí que me empezó a poner bastante nervioso, cuando con la vista periférica alcancé a vislumbrar dentro del pueblo una tipo de hoguera o fogata. Seguramente era un par de pobladores que estaban ahí, así que se me ocurrió acercarme para comentarles la situación, a ver si alguien tenía un automóvil que me llevara a buscar un mecánico al día siguiente. Así que me bajé del camión nuevamente y al ir acercándome, me di cuenta de que las personas estaban reunidas en un círculo presenciando el fuego. Estas venían vestidas con una clase de túnica roja y en la cabeza tenían máscaras de animales extraños. Era alguna clase de ritual, creo, ya que dentro de la hoguera había un pedazo de madera y tenía atado algo que no logré detectar bien qué era, pero claramente se estaba consumiendo en llamas. No pude reconocer a ninguno. Cuando me acerqué lo suficiente, me voltearon a ver y se me quedaron viendo fijamente. Todo esto ya era demasiado extraño, así que decidí volver corriendo hacia el tráiler y encerrarme. No quise voltear, pero sentía que venían atrás de mí siguiéndome. Para mi buena suerte, cuando llegué al camión, intenté encenderlo y este arrancó. Salí a toda prisa de esa zona y sin voltear atrás. De lo rápido que iba casi tenía un accidente, pero logré salir de ese tramo. Llegué a mi destino tras un par de horas ya más calmado y entregué la mercancía. Ya de regreso pasé otra vez por el paradero de camiones, pero ahora por la ruta normal, para ver si me encontraba el sujeto que me advirtió, pero no lo encontré. Regresé a mi hogar y seguí haciendo mis viajes con normalidad, pero desde entonces, cada que salía de viaje, se me hizo costumbre preguntar por radio a mis colegas del volante sobre precauciones en las zonas por las que transito. Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra ritual para saber que terminaste el video. Si la historia te gustó, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de Terror Nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias a todos los que me ayudan comentando, dando su like y compartiendo mis videos. Buenas noches a toda la comunidad de Terror Nocturno. Me complace anunciarles la colaboración con Historias de Terror de la Internet. Es un gran youtuber que tiene un excelente contenido. En la descripción te dejaré su canal para que lo visites. Estoy seguro que no te arrepentirás. Eran casi las 10 de la noche y llevaba manejando durante horas por esta solitaria carretera. La única luz provenía de los faros de mi camión, que iluminaban débilmente el camino frente a mí. Había salido desde temprano, esa mañana desde Guadalajara hasta Tijuana, con un cargamento de electrodomésticos que debía de entregar en Tijuana. Normalmente no me gustan los viajes tan largos, pero el pago extra por esta entrega urgente valía la pena. A medida que avanzaba por la oscura carretera, el cansancio comenzaba a apoderarse de mí. Mis ojos amenazaban con cerrarse, así que bajé la ventanilla para dejar entrar el frío aire nocturno. Eso seguramente me despertaría. Encendí la radio, pero apenas captaba señal en esta zona tan remota. De repente, a lo lejos vislumbré la silueta de una figura a un lado de la carretera. Al acercarme, pude ver que se trataba de una mujer con un vestido blanco y el cabello largo cubriéndole el rostro. Qué raro, pensé. ¿Qué estaría haciendo una mujer sola, en medio de la nada a estas horas de la noche? Reduje la velocidad al pasar junto a ella. Volteé a ver por el espejo retrovisor y la mujer seguía ahí inmóvil. Un escalofrío recorrió mi espalda. Había algo inquietante en su presencia. Decidí mejor concentrarme en el camino y seguir adelante. Unos kilómetros más adelante, encontré un pequeño motel junto a la carretera. El letrero de neón parpadeaba, diciendo que había servicio. Perfecto, pensé. Unas horas de descanso me caerían bien. Aparqué el camión y entré a la oficina para registrarme en una habitación. El hombre tras el mostrador me entregó la llave con mirada sombría. Que tenga buenas noches, dijo en un tono lúgubre. Lo ignoré y fui directo a dejar mis cosas en la habitación. El cuarto era simple, con una sola cama, un televisor viejo y un baño pequeño. No importaba,
Solo necesitaba unas horas de sueño. Me tumbé en la cama sin siquiera quitarme la ropa. Estaba exhausto. Poco a poco fui quedándome dormido, arrullado por el sonido de la lluvia que comenzaba a caer afuera. De repente, un grito desgarrador cortó el silencio. Me levanté de golpe, el corazón latiéndome con fuerza. El grito se repitió. Sonaba como el de una mujer. Lleno de terror, lentamente me asomé por la ventana, intentando ver algo en la oscuridad, pero no veía nada. Solo la cortina de lluvia, iluminado por la luz del motel. Entonces, un relámpago iluminó todo por un instante y la vi. Era la misma mujer del vestido blanco, parada justo afuera de mi ventana, mirándome fijamente. Su rostro era una máscara difusa, sin facciones. Solté un grito y me hice hacia atrás. Cuando miré de nuevo, había desaparecido. Pasé el resto de la noche en vela, con todas las luces prendidas. Cada pequeño sonido me sobresaltaba. Ya no tenía ganas de dormir. En cuanto vi los primeros rayos de luz en el horizonte, agarré mis cosas y salí rápidamente de ahí. Arranqué el camión y aceleré a todo lo que daba. Solo quería alejarme, hasta perder de vista el motel en el espejo retrovisor. Aún tenía un largo camino por delante hacia Tijuana, pero decidí no volver a detenerme. No quería arriesgarme a encontrarme nuevamente con esa misteriosa mujer de blanco. Mientras viajaba bajo el sol naciente, intentaba convencerme de que lo de anoche había sido solo un sueño. Pero en el fondo, sabía que había sido real. Podía sentir su mirada sobre mí, vigilando mis pasos. Acababa de tener un encuentro que me perseguiría por el resto del camino. Buenas noches, Foster. Me llamo Jaime. Tengo 37 años de edad y desde hace más de 15 años he estado dedicándome a este bonito oficio que es ser conductor de camiones de carga. Si bien nadie de mi familia se dedica a lo mismo ni de cerca, yo escogí este camino ya que las situaciones por las que pasé en la vida me obligaron a tomar ciertas decisiones. La verdad es que a mí me hubiera gustado poder estudiar en la universidad y graduarme. Yo siempre quise ser abogado, pero no te voy a mentir, la verdad es que no me quejo ni un poco de ser chofer de trailers, ya que se gana bastante bien hablando de dinero, y realmente no es un trabajo muy complicado, o al menos no para mí, que disfruto mucho los largos viajes y el estar en compañía de mis pensamientos durante largos caminos. Como anteriormente dije, ciertas circunstancias me hicieron tomar este camino. A muy temprana edad, tuve un embarazo no deseado, y no lo digo porque no quiera a mi hijo, sino que era muy pequeño e irresponsable, y no tenía la madurez ni la capacidad económica para mantener a mi hijo. Mis padres no lo tomaron nada bien y me echaron de la casa, así que me obligué a tener que trabajar desde muy temprana edad en el mercado de abastos para poder aportar aunque fuera un poco de dinero a mi entonces pareja, ya que su familia tampoco me aceptaba. Fue precisamente en este trabajo que conocí a un amigo. Por cuestiones de privacidad no quiero mencionar su nombre, pero me hice muy buen amigo de él. Él era el encargado de transportar la verdura a las diferentes sucursales en una camioneta grande. Con el tiempo, él me empezó a enseñar a manejar, ya que nos hicimos muy buenos amigos, y él insistía en que debía aprender a hacer algo, ya que de cargador no progresaría mucho en la vida. Le agradezco mucho, ya que con el paso del tiempo me cambió a otro trabajo y conocí a otra persona la cual era familia del patrón. Como vio que me gustaba trabajar y siempre le echaba ganas, se me empezó a acercar. Él tenía una empresa fletera, es decir, ellos ponen el transporte y las empresas los buscan para mover la mercancía. Fue así que me dijo que si sabía manejar, a lo cual le dije que sí, pero que no camiones tan grandes. Él me dijo que no me preocupara, que ya iría aprendiendo, y fue así que me puse a trabajar para él. Empecé con camionetas chicas pero de gran volumen de carga, normalmente transportando pequeñas unidades de carga. A veces, incluso llegué a transportar cosas de alto valor, ya que como no llevamos logos, no saben la mercancía que llevamos dentro. En una ocasión, me tocó transportar un camión de productos de ferretería, como varillas, tornillos, etc. En este caso, ya llevaba un tráiler como tal.
No llevaba un contenedor, sino una caja seca de 40 pies, por lo que se llevaba una muy buena cantidad de mercancía encima. El transporte era para una empresa contratista, la cual necesitaba con urgencia ese material, ya que debía de avanzar la obra y en la zona donde se encontraba era muy difícil conseguir a buen precio lo que necesitaban. El tramo, si bien no era tan lejano, cuestión de unas 5 horas de camino. El asunto es que donde se encontraba la obra era una zona relativamente peligrosa, es decir, se hablaba mucho de la soledad de esa carretera y que solían transitar las delincuentes. Por cuestiones de la empresa que proveería todo el material de construcción, este se retrasó bastante. Le comentamos la situación al cliente sobre el retraso y nos dijo que no importaba, que no podían estar perdiendo el tiempo, que nos pagarían extra por hacer el viaje nocturno, pero que por favor lo mandáramos esa misma noche. Yo fui el elegido para llevar esa carga, ya que tenía ya 7 años de experiencia y era una ruta que había manejado en un par de ocasiones en el pasado, aunque nunca me había tocado hacerlo de noche. Fue así que mi jefe me explicó la situación y yo accedí a transportar la mercancía. Claro que yo también sería recompensado por hacerlo de noche. Fue así que aproximadamente a las 7 de la noche se terminó de cargar el tráiler, llenaron la caja seca y me dieron los papeles de carga, así como indicaciones de a quién llevar la mercancía y también contactos de teléfono ante cualquier eventualidad. Mi patrón se me acercó para pedirme que por favor tuviera cuidado, ya que era una carretera relativamente peligrosa y que cualquier cosa fuera de lo normal se lo comunicara inmediatamente para él poder estar al tanto. Como ya era relativamente tarde, pero no lo suficiente, a medio camino decidí detenerme en un paradero de camiones. Ya llevaba un par de horas conduciendo, eran las 9 de la noche aproximadamente y vi que había un lugar de comida abierto, así que decidí detenerme para consumir algo, así como para también pedir indicaciones o avisos a los otros camioneros que debía haber dentro, ya que había notado otros 3 camiones aparcados en el estacionamiento. Al entrar al restaurante, tenía un aspecto algo lúgubre, muy descuidado. Obviamente no esperaba un restaurante de lujo o de categoría, pero ese lugar estaba bastante descuidado. Dudé un poco de si debía comer, ya que me podría salir más caro enfermarme que no comer, cuando mi estómago empezó a gruñir. Ya tenía bastante hambre y me faltaba un buen tramo por recorrer. Además, no me quería tan mal una taza de café para aguantar bien el sueño. Fue así que con un poco de desconfianza, pero sin muchas opciones, que decidí terminar de abrir la puerta y entrar a aquel lugar. Por alguna extraña razón, todos voltearon a verme, como si mi apariencia fuera extraña. Di unos pasos lentos pero seguros hacia adelante y me senté en la barra y pedí algo de comer y café para poder aguantar mi camino. Tras unos minutos me trajeron lo que ordené y traté de no hacer contacto visual con los demás, ya que se veían malhumorados por alguna extraña razón. Estaba en lo mío cuando de pronto sentí una mano en mi hombro por la parte de atrás y una voz ronca me preguntó que hacia dónde me dirigía. Con cierta desconfianza, pero tratando de evitar conflictos, le dije cuál era mi destino. Este dio un pequeño suspiro y me dijo que debía de tener cuidado, que antes de llegar hay un tramo en la carretera, el cual es bastante peligroso, a lo cual le respondí que si estaba al tanto de la presencia de delincuentes por la zona y que tendría cuidado. Pero antes de que terminara de hablar, este me detuvo diciéndome que no se refería a eso, que como iba a pasar por ahí ya de madrugada, tuviera mucho cuidado, ya que hace muchos años hubo unos delincuentes que fueron a tirar a una mujer sin vida en esa zona de la carretera en el monte, precisamente en una curva, y que esa curva daba hacia un barranco. Se había reportado que el espíritu de esta mujer suele aparecerse ahí buscando alguna especie de ayuda. Sin embargo, por la impresión de ver el espectro en medio de la carretera, quedaban impactados los conductores. Esto debido a que viste ropa desgarrada y con manchas rojas por todo su cuerpo. Normalmente, los conductores quedan en shock. Los que logran ser afortunados solo chocan contra el muro de contención y no pasa de eso. Pero que como nosotros los traileros tenemos más fuerza de empuje en nuestro camión, debíamos de tener especial cuidado, ya que podría terminar fatalmente. Yo no le tomé mucha importancia a lo que me decía y pensé que solo estaba tratando de asustarme, como una especie de broma pesada, pero aún así me percaté de que nadie en el lugar se estaba riendo ni diciendo nada. Todos estaban muy serios, como si nadie estuviera hablando. Incluso algunos me volteaban a ver ocasionalmente raro. Total, terminé de comer y seguí mi camino. Encendí mi unidad y me arranqué para evitar más demoras. Seguí conduciendo durante unas horas más sin ninguna novedad, hasta que en cierto punto estaba a punto de llegar a donde me había advertido aquel señor sobre la supuesta mujer que se aparecía. Decidí bajar la velocidad en ese tramo y se me congeló la sangre cuando vi que del cerro lentamente venía bajando una mujer de blanco con sus ropas sucias y desgarradas en camino hacia la carretera. En primera instancia quedé petrificado por lo fuerte de ver esas imágenes. Sin embargo, retomé la compostura rápidamente y volví a la realidad logrando salir ileso. Tenía el corazón a 1000 por minuto. Jamás creí que fuera verdad lo que me había dicho aquel hombre. Yo
Comúnmente, suelo manejar a velocidades un poco altas y de no haber sido por aquel hombre del restaurante, probablemente hubiera caído al vacío. Seguí manejando un poco más y llegué a mi destino. Me estacioné y me dormí un rato, ya que me recibirían muy temprano por la mañana. Terminaron de descargar, me firmaron de recibido y me regresé a mi casa. Aún seguía pensando en lo que había experimentado durante la madrugada. Pasé por esa curva, pero todo estaba normal ya de día. Seguí conduciendo y decidí detenerme en el restaurante para pasar a contar la historia y advertir a otros conductores sobre lo que me había ocurrido. Y ya de paso, si tenía suerte y me encontraba al hombre que me advirtió, poder darle las gracias. Cuando llegué, le dije a la encargada que buscaba al hombre que se me había acercado la noche anterior. Me miró un poco extrañada y me dijo que no había hablado con nadie, que me había visto callado comiendo solitariamente en la barra, que de repente escuchaba unos murmullos míos, pero que no le había puesto mucha atención. Cuando me dijo esto, sentí que se me bajó la presión. La primera razón lógica a la que llegué fue que probablemente el hombre que me advirtió sobre ese lugar fue víctima de la mujer fantasma y terminó cayendo al vacío, y me quiso advertir de alguna forma para que tuviera cuidado. Aún tengo pesadillas de vez en cuando sobre aquella posible trágica noche con aquella mujer. El sol se estaba poniendo cuando entré a la autopista interestatal, con mi camión cargado de madera y un largo camino por delante. Llevaba manejando desde temprano y mis ojos comenzaban a pesarme. Decidí detenerme en la próxima gasolinera para comprar un café bien cargado que me mantuviera despierto. La gasolinera estaba vacía, lo cual no era de extrañar a estas horas de la noche en medio de la nada. Bajé de mi camión y entré a la pequeña tienda. Un anciano estaba detrás del mostrador, con una mirada sombría que me puso los pelos de punta. Sin decir palabra, me sirvió el café. Cuando le entregué el dinero para pagarle, tomó mi mano firmemente y susurró con voz ronca: "No deberías estar en la carretera esta noche". Su advertencia hizo que se me helara la sangre, pero intenté no hacerle caso. Seguramente solo quería asustarme. Regresé a mi camión y continué mi ruta, bebiendo el café para no quedarme dormido al volante. Unas horas más tarde, mis ojos comenzaron a cerrarse nuevamente. Tal vez debería haberle hecho caso al anciano y detenerme a dormir, pero no podía darme ese lujo. Necesitaba llegar a tiempo para hacer la entrega. De repente, una densa niebla comenzó a envolver la carretera, reduciendo drásticamente mi visibilidad. Encendí las luces altas, pero apenas podía ver unos metros frente al camión. Reduje la velocidad, concentrado en seguir las líneas amarillas de mi carril. Fue entonces cuando lo vi acercándose lentamente por el carril contrario. Un auto negro con los faros apagados invadió una sensación escalofriante. El auto siguió directo hacia mí, como si quisiera chocar de frente. Tiré bruscamente del volante para esquivarlo, y el camión se salió de la carretera, volcándose en la cuneta. Quedé atrapado y herido. El auto negro se detuvo, y observé en pánico cómo se abría la puerta, y una figura encapuchada se acercaba. No podía verle el rostro, solo la forma de una guadaña que llevaba en las manos y que brillaba a la luz de la luna. Intenté gritar pidiendo ayuda, pero mi voz no salía. La oscura figura se inclinó sobre mí, alzando la afilada guadaña. Cerré los ojos esperando el golpe final. De repente, se escucharon las sirenas de la policía acercándose. La figura encapuchada había desaparecido, fundiéndose entre las sombras. Los oficiales llegaron y me sacaron del camión volcado, pero sabía que no olvidaría ese encuentro con la muerte en la solitaria carretera. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno.
Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra curva para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de Terror Nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.